Bueno, pues ya tenemos preparado a Cándido Conde Pumpido, que boda sin la tía Juana, dispuesto ¿a qué? A bendecir y a decir que la Constitución alberga un traspaso del control de fronteras y de la inmigración para las comunidades autónomas. Ya ha recibido la orden, lo hemos publicado en Libertad Digital. ¿Y cuál es su parecer? Bueno, pues él ha dicho, ¿qué pone en la Constitución? Artículo 149, eso es competencia exclusiva del Estado. Y ha dicho Cándido Conde Pumpido, uy, lo veo interpretable. Competencia exclusiva del Estado. Lo veo interpretable. ¿Interpretable qué significa? Que voy a hacer así, tiro las hojas de la Constitución y digo lo que me da la gana. Perdón por la expresión, pero es que es literalmente así. Bien, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir que la competencia exclusiva del Estado ha dejado de serlo, pese a que lo ponga expresamente en la Constitución. Bien, quiero simplemente que vean algunas de las declaraciones en las que personas que se les presupone con un conocimiento sobre esto, una de ellas es magistrado, estoy refiriéndome a Marlaska, decían claramente que de constitucional nada y que imposible. Vamos con las declaraciones y ahora lo comentamos, fíjense. Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estos, tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado donde tiene que estar residenciado, que es en la Administración General del Estado. En la Administración General del Estado, lo decía un tal Pedro Sánchez, me han dicho que es presidente del gobierno. Bien, eso lo decía antes de que se lo pidieran los separatistas. Bien, vamos con el segundo, con Marlaska, atención. Sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos. ¿Y ahora qué dicen? Pues exactamente lo contrario. Y ya está, se acabó la historia. ¿Y quién va a hacer el enjuague? ¿Quién va a hacer el contorsionismo constitucional? Por no decir la destrucción constitucional. Pues este señor que ven aquí, con tanta distancia con respecto al poder político como lo que están viendo en estas fotografías. Cándido Conde Pumpido, ¿de risas con quién? Con el que decía que era competencia exclusiva del Estado. ¿De risas por qué? Pues porque van a coger la Constitución y la van a retorcer, quemar, tirar al aire, arrancar las páginas, ¿qué más da? De risas con. ¿Qué tiene que hacer él? En teoría, según su cargo, defender la correcta interpretación de la Constitución. ¿Qué va a hacer? Lo que le mande el de risas con y ya está. ¿Y a quién se lo ha pedido? Pues los separatistas se lo han pedido al de risas con y se acabó la historia. Y donde pone competencia exclusiva del Estado, pues ha dejado de ponerlo. ¿Qué más da? Para eso están los textos, ¿verdad? Para arrancar páginas. Bien, ejemplo muy parecido a lo que estamos viendo en otra de las figuras. Álvaro García Ortiz, también un ejemplo absoluto, fiscal general o fiscal borrador del Estado, un ejemplo absoluto de distancia con respecto al poder político, como pueden observar. De risas con, otra vez, de risas con Begoña, de risas con Armengol, de risas con Pedro Sánchez. Y espera que me estiro, que voy a demostrar que sí que estoy dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de ganarme tu favor. Esto es una vergüenza con patas y es lo que nos ha tocado vivir. Este señor usurpando un cargo cuando se le ha pillado borrando de todo y filtrando de todo, y este señor dispuesto por lo mismo, por el de risas con, dispuesto a retorcer la Constitución y se acabó la historia y en esto estamos. Es una triste desgracia, pero en estos momentos la protección constitucional depende de este señor y la protección e independencia de la Fiscalía depende de este señor. ¿Qué quieren que les cuente? Pues así acabará esto. Evidentemente acabará diciendo Cándido Conde Pumpido que lo que era una competencia exclusiva del Estado se le puede regalar a Cataluña. Y se acabó. Bueno, yo creo que hoy volvemos a vivir un episodio de esta cortina de humo que se ha generado para distraer alrededor de lo importante. Todo esto comenzó con dos presuntos delitos cometidos por la pareja de la señora Díaz Ayuso, que ahora parece que pueden ser 4. Estamos hablando de delitos, ¿no? de ir a testificar como testigo por una filtración de un documento. No. Así estamos. O sea, este señor es el delegado del gobierno en Madrid y hace este resumen. No sé muy bien cuál es su conocimiento real práctico jurídico, sé el que muestra. Y el que muestra es lo que acaban de ver. Este es el mismo señor, y estaba haciendo un resumen él, de lo que es más que probable que se lleve por delante, y digo de condenado, al fiscal general del Estado, después de haber batido el récord mundial, récord Guinness de borrado de pruebas. Hay rumores de que ha pedido un lote de 100.000 botes de Tipex para poder seguir borrando cosas, porque ya es una adicción lo que tiene. O sea, es pura obsesión por borrar cosas. Bien, pero es que la nueva línea de investigación ya no es que apunte dentro de ese caso solo al fiscal general, es que apunta a Moncloa. Es decir, al señor que ha nombrado a este elemento. Perdónenme la expresión, pero es que es surrealista. Este es el mismo señor que debería tener neutralidad y que dijo aquello de que cualquier persona de Bildu había hecho más por España que los que llevamos banderitas o pulseritas de España. Pues mire, 3, se las regalo cuando usted quiera. Una, mira, me estoy dando cuenta, no, 4.
¿vale? Se la regalo cuando quiera, a ver si aprende algo de lo que es defender España. Este es el mismo señor que dijo esa barbaridad y es el mismo que niega ahora las evidencias, que les vamos a mostrar en este programa. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa al fiscal general? Que está atrapado en las pruebas. Él estuvo en el famoso tránsito de mensajes cuando estaban divulgando una nota de prensa que incluía fragmentos secretos de las conversaciones entre el novio de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. ¿Lo hizo? Lo hizo el fiscal borrador del Estado. Vale, primer asunto. Y lo que vamos a abordar aquí, y también les vamos a enseñar las pruebas. Pilar Sánchez Acera era la asesora, ¿vale? La asesora en Moncloa. ¿Quién tenía por encima? Óscar López. Anda, jefe de gabinete. ¿Jefe de gabinete de quién? De Pedro Sánchez. Bien, pues a ella le envían un documento, que es el documento con todas las filtraciones íntegras del novio Isabel Díaz Ayuso, para que lo divulgue y haga daño a Isabel Díaz Ayuso. Y aparece un reenviado como la copa de un pino en el mensaje. ¿Quién se lo mandó? Bueno, acude a sede judicial. ¿Y qué es lo que dice? No me acuerdo. No recuerdo muy bien quién me lo mandó. Era de la prensa, pero no recuerdo quién era. ¿No recuerda quién era? ¿No lo recuerda? La prensa le enviaba a usted documentos íntegros que luego salían de otra forma en la prensa, porque en la prensa salieron, pero salieron con datos censurados. Y usted tenía el íntegro, usted tenía el original. ¿Sabe por qué se llama original? Porque es el origen. Es difícil de entender. Bien, pues Pilar Sánchez Acera está atrapada y evidentemente el juez quiere saber quién le dio la orden a una persona que estaba en el gabinete. ¿Quién puede dar la orden en un gabinete? A lo mejor el responsable del gabinete, Óscar López. ¿Y quién le da órdenes al responsable del gabinete? A lo mejor el dueño y señor de todo, un tal Pedro Sánchez, pues eso. Venga, vamos a hablar de todo esto. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Miguel Ángel Pérez, porque esto tiene toda la pinta de que no es que esté terminando, sino que la parte del fiscal general yo creo que ya está terminada y este señor va a ir al banquillo, obviamente, de los acusados como procesado, pero va a ir, yo tengo la sensación también, como condenado. Pero tengo la sensación, Miguel Ángel, de que aquí ya lo que se está buscando, luego vamos a hablar con Pedro Muñoz Abrines también para que nos dé su opinión, lo que se está buscando ya es la conexión con número 1. O desde luego, como poquísimo, con número 2, es decir, Óscar López. Pero vamos, yo pensar que Óscar López tiene capacidad de decisión para ir con artimañas ilegales a atacar a una líder política del partido contrario y hacerlo sin una indicación del presidente del gobierno, me suena a chufla, la verdad. Sí, claramente, Carlos, la parte fiscal ya está finalizada de lo que es la investigación, hay indicios de sobra, ya no solamente para juzgar, yo me atrevería a decir que para condenar al propio fiscal general del Estado ya con lo que hay. Entonces ya lo que venga es a más, es decir, ahora ya el fiscal general va a ser condenado, pero ahora está la parte política, la parte que apunta a Moncloa y ojo, porque claro, es que la declaración de Pilar Sánchez Acera a mí me ha parecido una declaración catastrófica, porque claro, va como testigo y se atreve a tomar el pelo en la cara al magistrado Ángel Luis Hurtado, o sea, hace una declaración en la cual da todo lujo de detalles de lo que acaeció en esa mañana del 14 de marzo de 2024 y justo una cosa tan importante como podía ser esa mañana, que es la persona que le envió el correo electrónico filtrado a través de WhatsApp, no se atreve, o sea, porque es que ella encima, o sea, no se acuerda, es que ella encima se atrevió a precisar que se lo había mandado una única persona, que no era de un grupo, que había sido por WhatsApp, o sea, da todos los detalles. O sea, es que ya, de verdad que es que ya es como una especie de tomadura de pelo, pero Eso efectivamente delante de la cara de un juez. Dice, no me acuerdo, pero era de la prensa. Si no se acuerda, no sabrá de quién era. No me acuerdo, pero era una persona. No me acuerdo, pero era una persona. Que el nombre, venga, vamos a jugar. El nombre empezaba por Sí, J, el apellido por C. ¿Pero qué es esto? Si no te acuerdas, no te acuerdas, Sandra. O Es sea, una no tomadura me acuerdo, de- pero era un periodista. Es una tomadura de pelo, se mire por donde se mire y al final lo que viene a demostrar es esa sensación de impunidad que reina en el Partido Socialista y en el Gobierno, que pueden hacer lo que les dé la gana y reírse de los jueces y hacer lo que quieran porque saben que no les pasa factura, ¿no? Pero desde luego que decir que no te acuerdas cuando, como dice Miguel Ángel, o sea, relatas con todo lujo de detalles lo que pasa aquella mañana, porque puedes decir, pues mira, la verdad es que no me acuerdo muy bien, me pasaron ese documento como me pasan otros tantos y oye, se lo pasé a Lobato. Bueno, pues vale, pero que tú relates punto por punto, hora por hora lo que pasa y que digas, como decimos eso, me lo pasó una persona, era una tal, y que luego se te olvide quién era. Hombre, y luego aparte que le dejan en muy mal lugar, ¿no? Porque yo creo que como mínimo, pues un poco de contraste de información y sobre todo además cuando tú estás en posición de contrastar esa información. Te mandan un documento tan relevante políticamente en aquel momento y das traslado sin contrastar nada, sin preguntar, oye, pero ¿y esto de dónde sale? Pero tal, o tú hacer algún movimiento dentro de la Fiscalía o dentro
dentro de Moncloa, que era lo más Pero además, lógico. vamos a ver, si de veras te lo ha pasado un periodista, obviamente te acuerdas de quién es. O es que hubo una lluvia de 600 periodistas enviándole todos a una tal Pilar Sí. Sánchez Acera. Mira, me acaba de llegar toda la información de Isabel Díaz Ayuso. Aquí tengo la de Feijóo. Y que Pero lo ¿qué lógico- película nos están Lo contando? lógico es al revés, suelen ser los políticos los que proporcionan información a la prensa y no la prensa la que les proporciona la información a los políticos. Pero es que, vamos a ver, tenemos un punto de origen que es obvio. Se llama Fiscalía. O sea, solamente 2 personas podían trasladar esta información. Desde la Fiscalía o el propio afectado. El propio afectado podía tener algún interés, el novio de Isabel Díaz Ayuso, en divulgar una información que le perjudicaba. ¿Pero esto qué es? ¿El mundo al revés? ¿Los mundos de Yupi? ¿De qué estamos hablando? Evidentemente salió de Fiscalía. Bien, porque además el documento que tenía esta asesora de Pedro Sánchez, vamos a llamarle asesora de Pedro Sánchez, porque no es asesora de Óscar López. O sea, Óscar López ni pincha ni corta, es asesora de Pedro Sánchez. El documento que tenía el original. Si tienes el original, ¿quién te lo puede haber enviado? Pues lógicamente los que tienen el original. Dice, no, fue un periodista. Vale, pues díganos quién es el periodista. Pero además es muy curioso porque Lobato le llega a preguntar aquel 14 de marzo a ella, ¿esto de dónde sale? Y ella no le dice de dónde sale, lo que le dice es, va a salir ahora en la prensa, tal. O sea, quiere decir que es que ella también elude dar esa información. Bueno, hay que decir además que ella intentó decir que ella no tenía el correo electrónico original, sino que era un pantallazo, que era una Mentira, foto. mentira Y luego, absoluta. y claro, luego le pillaron también en otra historia, porque claro, en esos mensajes con Lobato dice, vale, no te preocupes que ahora lo van a sacar los medios. Y le preguntaron por eso, y no fue capaz de dar una explicación con sentido en sede judicial. Bueno, simplemente para que no entremos todos en la órbita de amnesia, borrado, Tipex y demás, de Álvaro García Ortiz, Pilar Sánchez Acera y todos. O sea, la frase estrella, si tienen ustedes que disfrazarse, disfrácense de no me acuerdo, porque por lo visto es el lema estrella en estos momentos en todas partes. Ábalos, no me acuerdo, no lo recuerdo. Teresa Rivera, no recuerdo nada. Reyes Maroto, no me acuerdo. O sea, por lo visto hemos cogido para miembros del gobierno a todas las personas con mayor índice de amnesia de todo el planeta. Bien, bueno, si ustedes no son así, aunque sí lo sean, aunque lo sean, vamos a recordarles algunas de las frases de Álvaro García Ortiz. Porque hay que recordar que todo esto comenzó con un señor muy chulo, muy tirado para adelante, que dijo, aquí la responsabilidad es mía. Había que desmentir un bulo. Y ahí estaba yo. Para desmentir un bulo. Eso es así y eso es cierto. Y era el único propósito de esa nota de prensa, era desmentir un bulo. ¿Cómo desmentía el bulo? Pues la cosa era muy sencilla, filtrando los datos, lo que él dice que es bulo, que es de traca el tema, porque el bulo era sacar un pantallazo de un mail en el cual se veía que efectivamente la Fiscalía le decía no habrá problemas para cerrar un acuerdo al equipo jurídico del novio Isabel Díaz Ayuso. Bueno, entonces, ¿dónde está el bulo? Pero bueno, independientemente de eso, él decía, aquí estoy yo, ¿y qué es lo que asumía? Asumía efectivamente la filtración, hasta el punto que decía esta otra cosa. Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable. Bueno, pues la nota de prensa lleva ya fragmentos de las conversaciones. Aparte de todo eso, por supuestísimo que hicieron otra cosa, y fue pasar todas las conversaciones íntegras. Pero independientemente de eso, es que simplemente con la nota de prensa lleva las frases clave. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él en un principio lo asumía, porque es que yo, allá que voy, agarradme, que yo soy más valiente que nadie, y en el momento que se da cuenta de la responsabilidad penal, entonces, oye, espérate, que nos hemos columpiado. Bien, vamos al tema Pilar Sánchez Acera. Lo que están viendo son los mensajes intercambiados entre Pilar Sánchez Acera, en el momento clave, estamos hablando del 13 de marzo, me parece que era, 14 de marzo. 14. Era ya el día siguiente. Y son los mensajes intercambiados entre Pilar Sánchez, Partido Socialista, Alcaldía, porque también estaba por ahí, Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, lo primero que hace es reenviado y le envía toda la información íntegra. ¿De qué? De las contestaciones. Garrido, que es Garrido, el despacho del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y le manda las conversaciones íntegras. ¿Quién las tenía? La Fiscalía, porque se las había enviado el despacho del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Ven ustedes aquí algún tachón, número de colegiación, teléfono? No. ¿Saben por qué no? Porque era el documento original. Cuando salió publicado en prensa aparecía tapadas por aquí una línea, por aquí otra, porque eran los datos privados del abogado. Bien, este era el documento original, no es el que se publicó en prensa. Primera cuestión, a ver si hay que ver un poquito más o leer un poquito más novela de Agatha Christie que te enteras de este tipo de cosas. Vale, en Moncloa por lo visto no se han debido enterar. Bien, se lo manda íntegro. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuidado con los datos personales. Claro, lo mismo que le dijo luego a la prensa. Se puede sacar. Sácasela en la pregunta. ¿Quién miente, señor Ayuso? ¿Usted o su novio? Es decir, le dice hasta las frases que tiene que decir. Parece lo de los teleñecos. Esto es de traca. Pero bueno, y continúa. ¿Y qué es lo que le responde Juan Lobato, que tiene formación de técnico de Hacienda y por lo tanto sabe que se puede meter en un lío penal porque esto es un delito como la copa a un pino? Dice, ¿pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha.
Le está diciendo, oye, que a mí no me la cuelas. Bien, la carta como la tenemos, se ha publicado en algún sitio, le repite, porque llega, la tienen los medios, vamos a verlo, para que estés más respaldado, sí, básicamente, que si no acabas en prisión. Esto de verdad que es de opereta. Si es así, te lo digo. Si no, la tienes en retaguardia. Sí, porfa, sería bueno para poderlo explicar. ¿A qué hora tienes? A las 10, ¿no? Vale. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace? Efectivamente se lo envía a la prensa. O sea, es tan tosco, es tan obvio, es tan mentiroso lo que están haciendo que se les caza con tres Pero de es pipas. que, además, dice Lobato, que por favor, que le diga para explicar tal, dice, porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía. Claro, es verdad, mira, claro, porque claro. si no parece que me la ha dado la Fiscalía. ¿Cómo que parece? Claro. Por cierto, Fiscalía en mi pueblo va con F mayúscula, pero bueno, cosicas de nada. Déjenme que vaya aquí, a este reenviado. O sea, el documento original ella lo está reenviando de alguien que se lo ha mandado. ¿Qué es lo que le preguntó el juez? Pues una cosa muy simple. ¿Le importaría explicarme quién se lo ha enviado? Dice, alguien de la prensa, pero no me acuerdo. Pero ¿cómo que no me acuerdo? Por Dios. El documento tenía que haber llegado a Moncloa, obviamente, porque es el original de quien tenía el original. Vale, y si tú hubieses tenido el original o te lo hubiese enviado a la prensa, habrías tenido la prepublicación. Pero independientemente de eso, no pedirías tiempo. ¿A qué hora tienes? ¿A las 10? ¿Por qué pidió tiempo? Porque era cuando se lo iba a enviar a la prensa. Es que es todo muy tosco, pero un toscazo, y les han pillado con el carrito los helados. Es ridículo, se mire donde se mire, y por eso hacía hincapié en lo de porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía. Si yo tengo claro que me la ha enviado la prensa, que no es de la Fiscalía, pues oye, respondes y dices, no hombre, no, que me la han pasado, no digo que digas a lo mejor quién te la ha pasado, pero que me la han pasado los medios, lo que pasa que es que todavía no la han publicado. No tiene ningún sentido que te la pase la prensa y que te la pase a ti, ¿con qué intención antes de publicarlo ellos? Yo, me imagino que alguien me pasa esa información, yo la publico y si luego yo quiero buscar algún tipo de... Una vez que lo he publicado, se lo mando al político, pero no al revés, no tiene ningún sentido y como tú bien dices, se ve perfectamente ahí, oye, ¿hasta qué hora tienes? Venga, dame tiempo que voy a ver quién me lo publica. Dame tiempo que tengo que maquinar. Pedro Muñoz Abrines, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, encantado de estar con vosotros. Pedro, diputado del Partido Popular, tú has hecho funciones de grupo parlamentario en la Comunidad de Madrid, ahora estás en el Congreso de los Diputados. Yo quiero ir al meollo de toda esta historia, porque a mí esto, Pilar Sánchez Acera, que me da lo mismo Pilar Sánchez Acera. Pilar Sánchez Acera es la mano derecha o la jefa de gabinete del jefe de gabinete, del verdadero jefe y más conocido por Óscar Puente como puto amo. Me estoy refiriendo a Pedro Sánchez. Y yo quiero ir a el amo, a Pedro Sánchez. Vamos a ver, ¿a ti se te pasa por la cabeza que Pilar Sánchez Acera esté reenviando documentos que implican un comportamiento delictivo sin permiso de su jefe, es decir, Óscar López? Vamos a empezar por él. Bueno, eso no se lo cree absolutamente nadie. Y partamos primero de una realidad. Es que no hubo una reacción de la Fiscalía a un supuesto bulo. Es que la reacción del entorno del novio de Isabel Díaz Ayuso viene porque previamente ya había habido filtraciones respecto a su situación tributaria, lo cual era sorprendente porque eso significaba que desde Moncloa directamente tenían órdenes de monitorizar a cualquier persona relacionada con Isabel Díaz Ayuso y en cuanto detectasen una alarma, ponerlo en circulación. Por lo tanto, es que la Fiscalía tiene una doble responsabilidad, no solo la de la filtración del documento. Y en el caso de Pilar Sánchez Acera es evidente que ella nunca pudo actuar por su cuenta. Entre otras cosas porque ella era la jefa de gabinete del jefe de gabinete, Óscar López. Pero además hay que tener en cuenta de que trabajando en Moncloa y que se supone que Óscar López debía controlarlo todo, Pilar Sánchez Acera es una persona muy cercana a Rafael Simancas, que es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y muy cercano también a Bolaños. Por lo tanto, este es un entramado que afecta a Pilar Sánchez Acera, a Óscar López, pero también a Simancas y a Bolaños. Y, por supuesto, estas personas no hacen absolutamente nada sin que Pedro Sánchez lo sepa. Ahí quería ir, Pedro. Si no, ella no hace nada sin consentimiento y sin que se lo indique o diga Óscar López hace algo de esta magnitud sin que se lo pida Pedro Sánchez. En absoluto. Y además tenemos que ponerlo esto en contexto. Esto ocurre cuando empieza ya a surgir con cierta intensidad el problema de Begoña Gómez. Y entonces, ¿qué hace Pedro Sánchez? Pues inmediatamente toca rebato y decir, oye, aquí hay que buscar todo lo que se pueda encontrar de los rivales políticos, del PP, de Ayuso, de Feijóo, de quien sea. Hay que ir a muerte porque es la única manera que tengo de salvar a Begoña. Es decir, y a mi mujer que no la toque. Entonces, en ese escenario,
da la casualidad de que salta una alarma en Hacienda y en la Fiscalía. Y es evidente que para que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, antes soltase algo en los pasillos del Senado, es porque ya habían investigado muchas cosas, ¿no? De hecho, has citado a María Jesús Montero, ¿verdad? Sí. Pues es una de las que más ha salido a intentar justificar a Álvaro García Ortiz. ¿Por qué será? Posiblemente porque le avisó. Vamos a escucharla. Claro. Yo defiendo no solamente la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España. Aquí lo que ocurre es que a aquellos que no les gustan las resoluciones judiciales, a aquellos que no les gustan las actuaciones de la Fiscalía, pues permanentemente intentan demonizarlo o intentan presentar querellas. Pedro, es que somos unos tíos maniáticos que no nos gusta que el fiscal general vaya borrando todos los elementos que va pillando a su paso. ¿Sabes? Que hay rumores de que ha borrado ya escaparates por las calles. Es una de las cosas que iba a decir. Es decir, ellos presumen mucho de lo que hacen, son muy valientes y nunca hacen nada malo, pero después cuando llega la hora de la verdad esconden todo lo que puede. Es decir, ocultan, borran, destrozan los teléfonos y después no contestan a nada. Nosotros en el grupo parlamentario presentamos el 17 de enero una pregunta escrita en la que de manera expresa preguntábamos por qué miembros del Gobierno, es decir, del Consejo de Ministros, habían cambiado de móvil y habían hecho determinadas operaciones, y además preguntamos expresamente por Pilar Sánchez Acera, por Óscar López, que claro, entonces era jefe de gabinete, no era Gobierno, y por Simancas. Y la respuesta, que la recibimos hace unos pocos días, es: se vienen desarrollando labores de renovación y actualización de la infraestructura de comunicación de manera periódica. Esa es la respuesta. Oiga, ¿no están ustedes tan convencidos de que lo que hacen es correcto? Pues saquen pecho. Pero es que encima de cometer delitos, claro, son tan cobardes que no son capaces de reconocer lo que hacen, ¿no? Oye, pregunta muy directa, Pedro. Sí. Con todo lo que estamos contando y viendo las actuaciones del magistrado, que evidentemente yo tengo la sensación de que tiene pruebas ya más que suficientes para sentar en el banquillo, en el juicio oral, a Álvaro García Ortiz, al fiscal general, y tengo la sensación de que hasta para condenarlo. En esta segunda línea, ¿a por quién va el magistrado? Porque si tiene que ir hasta el final evidentemente no es Óscar López, el final es Pedro Sánchez. Claro, evidentemente todo dependerá mucho de dos cosas. De las actuaciones que haga a partir de ahora sobre todo en relación a Pilar Sánchez Acera, que es el siguiente primer escalón que va a tener que hacer, porque su declaración, desde mi punto de vista, creo que la lleva a una imputación casi inevitable, porque claro, es que mintió descaradamente en la declaración ante el Tribunal Supremo. Pero dependerá mucho de los mensajes y de la información que reciban de WhatsApp y de Google. Creo que están bastante nerviosos, creo que no podían imaginar que toda esa información y todos esos mensajes estaban guardados en esas dos empresas durante X tiempo, ¿no? Y por lo tanto creo que están muy nerviosos, y a partir de ahí podremos ver probablemente actuaciones en el Supremo que llevarán en primer lugar a Óscar López, porque vamos, es impensable que no tuviese conocimiento, porque además la Fiscalía no se comunica con Pilar Sánchez Acera. Es decir, eso es evidente. Claro. Ni de broma. Entonces, las dos únicas personas... Te digo más, Pedro, ni con Óscar López, eso no hay quien se lo crea. Claro, que es justo lo que iba a decir. Las dos únicas personas que han podido recibir directamente de Fiscalía ese documento, esa filtración, esa ruptura de la confidencialidad y de los secretos, es directamente del fiscal general de Estado a Pedro Sánchez y a Bolaños. Y por lo tanto, son las dos personas, porque Bolaños es el ministro de Justicia, y por lo tanto son las dos personas que en estos momentos deben estar más preocupadas de su futuro judicial. Pues nada, que viva el insomnio. Pedro, que un placer, que muchísimas gracias. Un abrazo, un placer. Bueno, vamos a irnos en el siguiente bloque a hablar. Va a estar con nosotros Luis María Pardo. Ya saben que es la persona, el representante de Justicia Europa y uno de los responsables de que, gracias a Dios, esté persiguiendo la corrupción en este país a través de las acusaciones populares. Sí, esa figura constitucional que se quiere cargar el presidente del gobierno porque le ha fastidiado. Claro, le ha fastidiado, que le busquen la corrupción le fastidia. Es lo que tiene ser un totalitario. Bien, pero vamos a hablar ahí de la nueva información que ha salido, que se van a mondar de la risa, ya se lo digo, porque lo de David Sánchez, le vieron ustedes el hermanito
Hermanísimo, ya le podemos llamar oficialmente porque así le llamaban entre ellos cuando tenía ya preadjudicada la plaza. Las declaraciones en las cuales le ven, oiga, ¿usted dónde trabajaba? No sé, refrésqueme, señoría, que no llego a saberlo. Bueno, pues prepárense para las cosas y cómo hacían las cosas, porque es que estaba reservando los alojamientos antes de que fuera ni siquiera convocado el concurso suyo, porque ya sabía que se lo iban a dar. Pero vamos a hablar también de Begoña Gómez y quiero que vean un anticipo. Si ustedes tienen dudas de cómo puede ser que estemos buscándoles, debemos ser todos muy mal pensados, cómo podemos estar buscando la corrupción en una persona que ha acabado en negocios con países africanos, con ministros en asambleas internacionales, de Naciones Unidas, de turismo, de la OMT, etcétera, con este pedazo de capacidad que tenía ella para hacer negocios por su cuenta. Mírenla, mírenla. Por 200 euros tú puedes tener la experiencia de ser pastor, de ordeñar la leche y de hacer tu queso. Espera, es que, vamos a ver, yo voy al Mercadona, voy al Carrefour y no sé, por 8 euros, 9 euros me compro el queso. O sea, pero que tengo que pagar 200 euros para ordeñar a la cabra. Espera, a ver si lo podemos volver a ver si, no sé, nos llega así por el Espíritu Santo una especie de tutorial para hacer quesos. Vamos a volver a verlo. Por 200 euros tú puedes tener la experiencia de ser pastor, de ordeñar la leche y de hacer tu queso. ¡Oh, no me lo pierdo! Por 200 euros quiero hacer mi queso y ordeñar. Estoy que no me lo pierdo. Y ser pastor. Y ser pastor. No voy a preguntar de qué, que la vamos a fastidiar, porque teniendo en cuenta los negocios de la familia Gómez. Pero bueno, venga, vámonos al siguiente bloque. Puedo decirlo con esta franqueza porque nosotros formalizamos los correspondientes recursos ante la autoridad judicial advirtiendo, y casi de una forma genérica, como una especie de, permítase la pretensión, como una especie de aviso para navegantes, que no podemos soportar que en un Estado de Derecho sea tan fácil investigar a alguien. Hombre, fácil, teniendo en cuenta que el fiscal general va borrando todo lo que pilla a su paso. O sea, en un Estado de Derecho se persigue la corrupción, señor mío. El señor abogado, va y resulta que se persigue la corrupción. Y resulta que su cliente, David Sánchez, alias Hermanísimo, así lo llamaban antes de ser adjudicado el puesto, y así lo llamaban y así lo ponían en el asunto de los mails aquellos que estaban dentro del conocimiento de la información de a quién se le iba a dar el cargo. Y le llamaban Hermanísimo. ¿Por qué era, señor abogado? ¿Nos lo puede explicar? Vale, pero es que además hubo un día, 26 de junio de 2017, en el que Hermanísimo, es decir, su cliente, el hermano de Pedro Sánchez, se puso a reservar el sitio donde iba a vivir. ¿Y qué ocurría? Pues que no estaba adjudicado el puesto de trabajo. ¿Cómo podía ser esto? ¿Era la bruja Lola? ¿Era Nosferatu? ¿Qué tenía? ¿La bola de cristal? ¿Se la habían enviado ya? Pero es que para colmo él contó con un asesor enviado desde Moncloa. Bien, pues 23 días antes de que se convocara el puesto de esa asesoría, va y resulta que su cliente, Hermanísimo, estaba hablando con el asesor enviado directamente por Pedro Sánchez y dando ya por hecho que lo iban a colocar, que lo iban a contratar. Repito, 23 días antes de que se convocara la plaza. ¿Nos lo puede explicar? ¿Es un nuevo caso de profecía política o de qué es? Mire, en España todavía, gracias a Dios, y pese a determinados comportamientos, todavía efectivamente se puede investigar a los corruptos. Gracias a Dios. Bueno, Luis María Pardo, gracias a Dios y gracias a la gente como tú. Porque todavía quedan algunos hombres buenos. Totalmente. No, y algunas instituciones buenas como la acusación popular. Y algunas mujeres también. Luis María, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a analizar este caso porque acaba de salir Miguel Ángel Pérez, que sigues con nosotros, autor de innumerables exclusivas en esta materia. Y vamos a explicar porque acaba de salir una información que no es que sea jugosa. Ustedes han visto en los vídeos, nosotros se los hemos mostrado, aquellos famosos en los que le preguntan ¿dónde trabajaba usted? Venga, parecía lo del 1, 2, 3, por 25 pesetas, pues no caigo. Pero, ¿y conoce a alguien? Pues tampoco caigo. ¿Y sabe lo que hacía? Refrésqueme. Yo me quedé con lo del refrésqueme, diciéndoselo a la juez. A la juez Viedma dice, refrésqueme, que quiere que saque la manguera, le refresco un poco, pero ¿cómo que refrésqueme? Dígame a qué me dedicaba yo, y así yo voy diciendo sí o no. O sea, esto es surrealista. Bueno, pues después de esos vídeos llega él, voy a coger todo, antes de que se convoque la plaza, antes de que me firmen el concurso, antes de que tenga la plaza adjudicada, porque yo ya lo sabía y era Hermanísimo, básicamente. Luis María, con la información nueva que ha salido, ahora vamos a poner un esquema para que la gente se dé cuenta de las barbaridades que han salido ahí, barbaridades para David Sánchez. Enhorabuena a la UCO, por cierto, porque está haciendo una labor en todos los casos que coge excepcional. Yo tengo la sensación de que David Sánchez empieza a tener la espada de Damocles, pero vamos...
Y además es que yo creo que la estrategia que ellos habían planteado, porque había una estrategia jurídica de toda la defensa, se les ha caído por dos detalles fundamentales. La paupérrima declaración de David Sánchez, en la cual, como tú has dicho, estaba continuamente preguntándole a la jueza para que le refrescara la memoria. Primer error que comete, nombra a Carrero, cuando esa persona no había salido para nada en este procedimiento, Luis Carrero. Y el segundo error en la estrategia es la profesora del conservatorio, Yolanda, en la cual, ante una serie de preguntas que han salido en los medios de comunicación, viene a decir, bueno, que ahí el correo electrónico no sabe lo que ha pasado, que ha desaparecido, que tal, que no sé qué, pero que ella también utiliza el correo privado. ¿Cómo utiliza el correo privado? Y yo creo que ahí la jueza dijo, es la única posibilidad que tengo de poder acreditar qué sucedió antes de la adjudicación de la plaza. Bueno, ordeno a la UCO que los correos sean aportados al procedimiento y salta todo. Claro, salta el hermanísimo y salta Carrero, que nadie sabía quién era y por qué estaba ahí, y a la unión de los correos electrónicos se descubre además que sabían perfectamente, que era el hermano del presidente cuando lo negaron en sede judicial, porque a la pregunta de quién era David Sánchez, si sabían que era el hermano del presidente, era... no, en ningún momento nosotros, era ahí otro más que estaba pasando por allí a hacerse. Luis María, para que la gente no se los pierda, Luis Carrero era una de las personas de referencia de confianza máxima de Pedro Sánchez en presidencia del gobierno en la unidad de discursos, los que le hacen los discursos. Ahí no te fías de cualquiera, vamos, eso se lo puedo asegurar. Todo político tiene a su gente de la unidad de discursos y son gente de maximísima confianza. ¿Quién era uno de ellos? Luis Carrero. ¿Qué ocurre? Pues que Luis Carrero ya está acreditado y está más que probado que tenía una amistad brutal con Hermanísimo. De hecho, es el primero que le llamaba hermanito. Este, en vez de hermanísimo, era hermanito y se refería así. Bien, a Hermanito, o mejor dicho, a Luis Carrero, el que le llamaba hermanito, le hicieron un hueco. ¿Para qué? Para que le llevara los negocios a David Sánchez. ¿Se acuerdan de Cristina Álvarez, la asesora puesta a disposición de Begoña Gómez? Pues literalmente lo mismo. Y en este caso había que enviarlo desde Presidencia del Gobierno a la Diputación de Badajoz, que eso implicaba convocar un puesto. En una democracia implicaba hacerlo con transparencia, ¿vale? Sin corrupción. A esto no se les pasó por la cabeza. Entonces sabían ya todos previamente, 23 días antes, que el puesto se lo iban a dar. Ahora les vamos a mostrar todos los datos. Yolanda Sánchez, que la mencionaba Luis María, Yolanda Sánchez es la directora de uno de los conservatorios y efectivamente fue la que denunció además y dijo, a ver, que yo no he borrado mi cuenta de mail en la Diputación, que me la han borrado, que me han entrado y me la han borrado, pero efectivamente la juez dijo, espérate que me queda la cuenta privada. Y ahí, para que la gente se oriente, en los conservatorios hay el técnico y el superior, como si fuese la universidad y la formación profesional. En el superior estaba Evaristo, que Evaristo no se acordaba de nada, ese hombre está ahí, como dice, yo no me acuerdo de nada, y luego estaba Yolanda, claro, cuando ella dice, yo no he borrado los correos, saltaron las alertas porque dijo, hombre, si no ha borrado esta señora los correos y dice además que está utilizando el correo privado, se podría acceder a las informaciones que han ido saliendo. Que ayer pues la UCO en ese informe lo que viene a decir es, oiga, aquí antes de cualquier adjudicación tenían conocimiento los dos de que el coordinador, que es la primera vez en la historia donde dos universidades tienen a un profesor sin ser catedrático que les va a mandar, que es David Sánchez, era no cierto de que no lo conocían, porque es imposible que no lo conocieran cuando decían en el mail el hermanísimo. ¿El hermanísimo de quién? Venga, para que no se nos pierda la gente. Esto es extractado lo que ha salido de esa investigación, de la UCO, de los datos que tiene el juez. Hay tres fechas que son clave. El 19 de mayo de 2017, vamos con la primera de ellas. Atención, ¿qué ocurre ahí? Los mails interceptados entre cargos de la Diputación. Ahí está Evaristo y ahí está Yolanda Sánchez. ¿Cómo se refieren y cuál es la importancia de esta clave? Se refieren a David Sánchez como hermanísimo. Pues menos mal que no sabían quién era. ¿Hermanísimo de quién? Pues de Pedro Sánchez, obviamente, hermanísimo. ¿Cuál es la clave o cuál es el quid de la cuestión de esta historia? 19 de mayo de 2017, el día de la convocatoria de las bases de la plaza. El día en el que se estaba convocando las bases de la plaza para todo el resto de mortales que querían acceder a ese puesto, que según Pedro Sánchez no ha tenido interferencia ni tráfico de influencias políticas, pues va y resulta que el día que el resto lo conocían, ya los cargos de la Diputación se referían a David Sánchez como hermanísimo. ¿Por qué? Porque sabían que estaba preadjudicado el cargo. Vale, pues eso en mi pueblo lo llamamos corrupción. Segunda fecha, 26 de junio de 2017. ¿Qué ocurre aquí? Atención, David Sánchez, alias hermanísimo o hermano de Pedro Sánchez, va y resulta que entra con un perfil, Miguel Ángel Pérez,
Hermit. Todavía no sabemos muy bien qué significaba esto de Hermit. A lo mejor una abreviatura de, no sé, hermanito, no lo sé, yo qué sé. Váyanse ustedes a saber. Bueno, entra en Airbnb. ¿Por qué sabemos que es el perfil suyo? Pues porque en Libertad Digital le hemos cazado la foto y la foto es la suya. Muy básico. ¿Y qué es lo que hace este señor? Bueno, pues hermanito, ¿vale? Ahora ya no sería hermanísimo. Resulta que reserva o cierra una especie de acuerdo para tener un alojamiento, una casa, y dice al menos por 3-4 meses. Muy bien. ¿Cuándo hace esto? Volvemos a la fecha, 26 de junio, el día previo a la entrevista personal. El día previo a la entrevista, no a la concesión de la plaza, el día previo a la entrevista, esa famosa que además pusieron en el informe de la Diputación. Lo hemos cogido principalmente por la entrevista personal, vale. Pues el día previo él estaba ya reservándose 3-4 meses en Airbnb. Venga, y vamos a la tercera fecha, que ya es brutal, 30 de octubre del 23. 23 días antes de la convocatoria, ¿de qué puesto? Del asesor, de Luis Carrero. Pues 23 días antes, el 30 de octubre, estaba en conversaciones Luis Carrero con hermanísimo, hermanito, o llámenle ustedes como quieran, con David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, dando totalmente por hecho que se le iba a conceder la plaza. 3 fechas letales, como 3 guillotinas, y le acaban de pillar con el carrito de los helados, vamos, básicamente. Yo ahora entiendo por qué cuando se le preguntó qué era la Oficina de Artes Escénicas no sabía responder, porque como se lo hicieron todo, lo fabricaron todo, cuando él llegó ahí dijo, bueno, pero ¿y a mí qué tengo que hacer yo aquí? Tú no te preocupes, hermanito, tú no te preocupes, hermanísimo. Hasta que, fíjate, llega la justicia, investiga, llega la Guardia Civil, investiga, llegan las acusaciones populares, investigan y al final se empieza a descubrir aquí el pastel de lo que ha pasado en Badajoz, que es un hecho gravísimo, gravísimo. Bueno, yo sinceramente, fíjate que dicen que el delito de tráfico de influencias que es un delito con una carga probatoria muy complicada, es verdad, hasta que ha llegado David Sánchez y Begoña Gómez, momento en el que se ha convertido, oye, en una especie de camino de rosas, porque es que han dejado rastros por todas partes, o sea, difícil de probar es, a menos que tengas unas personas que si, oye, 23 días antes, que te vengas para acá, que no pasa nada, pero un día antes de la entrevista, venga, vamos a reservar ya el local. La administración siempre se equivoca. En los procedimientos contenciosos administrativos, que yo llevo a varios, siempre al final hay algún defecto, siempre hay algo. Claro, cuando tú elevas los defectos de la administración y te lo llevas al ámbito penal, pues claro, tráfico de influencias, prevaricación, son gravísimos y siempre cuentas con un muro que es la administración. Ay, pero la administración muchas veces se equivoca y la administración también comete fallos, ¿no? Lo que pasa es que esto es tan soez que estemos hablando de que se le ha creado un puesto al hermano del presidente del gobierno, aunque en aquel momento, como decía Carmen Calvo, era Pedro y no era presidente, que de verdad que los españoles creo que nos merecemos algo bastante diferente a esto. Era Pedro, secretario general del Partido Socialista y mando en plaza de la Diputación Socialista de Badajoz. Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, quiero que veamos estas declaraciones de Pedro Sánchez. Vamos a recordarlas en su plenitud, porque es que son todos unos trabajadores muy honestos. Pero en fin, yo estoy tranquilo, yo lo lamento simplemente por mi familia, porque realmente el coste que ellos tienen que asumir de tener que verse en los medios de comunicación cuando son profesionales honestos, por el mero hecho de ser bueno, pues familiares, o en este caso mi esposa y mi hermano, de quien ostenta ahora mismo la responsabilidad de la presidencia del gobierno, pues es una lástima. Es una lástima, les queramos el puesto y van y les pillan, es una lástima. Yo creo, Carlos, que el último informe de la UCO a mí me parece definitivo, o sea, me parece que ha hecho jaque mate absoluto con David Sánchez, le han trincado los correos electrónicos, han desmontado su versión, Luis, te acordarás de que estaba buscando la plaza mientras se tomaba un café en el Google, o sea, es que eso ya no cuela, o sea, es que eso del Google ya no cuela, porque todos en la Diputación sabían que esa plaza era para él, era para el hermanísimo, ha quedado totalmente acreditado y yo creo que tanto David Sánchez como Begoña Gómez van irremediablemente camino del banquillo, o sea, les han pillado y ya está, y al final, pues a ver la próxima declaración yo creo que va a prometer, porque claro, la juez Viedma, que es una magistrada echada para adelante, que aprieta a los testigos, a los imputados, pues desde luego es una pena que no vayamos a ver el vídeo. Pero a ver cómo le achucha la juez Viedma a David Sánchez con las nuevas evidencias encima de la mesa, con los correos electrónicos, y a ver por dónde sale, porque es que en la primera declaración hizo un soberano ridículo y ahora ya con todas las pruebas que hay encima de la mesa tiene una difícil escapatoria. ¿Cómo crees que puede salir eso? Para David Sánchez muy mal y para otros
testigos, que son ahora testigos, yo creo que van a acabar siendo imputados por haber sido partícipes de toda esta situación, porque de las primeras declaraciones al informe de la UCO es que dices, hombre, es que esto es blanco y negro, no puede ser que sea blanco y negro. A ver qué van a responder ahora a la jueza, porque claro, la jueza le va a decir, usted vino aquí y dijo una cosa, ahora me viene la Guardia Civil con unos correos electrónicos y me dice que ustedes sí conocían que era el hermano de Pedro Sánchez y le llamaban hermanísimo. ¿Por qué le llamaron hermanísimo y por qué usted aquí vino y declaró prácticamente que no se acordaba de nada, que lo de la plaza no lo sabía y que bueno, que eso ahí, pues eso, que si la Diputación... No, o sea, esto es gravísimo. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que la instrucción, a partir de que se les tome declaración, no lo sé si se los va a imputar o no, va a terminar, porque aquí ya no hay nada más. Es decir... ¿Y la pata de Hacienda? Porque esa sigue viva. Yo creo que lo de Hacienda, la jueza ahí lo ha dejado apartado. Creo que en el auto en el cual se abra el procesamiento, se abra la transformación a diligencias previas, yo creo que no se lo va a imputar y va a ir solamente por la prevaricación, el tráfico de influencias, junto con Carrero y los demás partícipes que están. Y yo creo que esto, antes del verano, yo creo que en la misma primavera tenemos... transformación y escrito de acusaciones. Escuchen al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, fue el que lo enchufó. O sea, él es el que crea el cargo, él es el que lo pide, evidentemente por petición, obviamente, esto es suposición mía, vamos, me parece que no voy muy desencaminado, del gran amo del Partido Socialista ya en aquella época, de Pedro Sánchez, pero escúchenle. Señor Sánchez, pues como usted trabaja a piñón, quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. Bueno, a piñón debe ir la corrupción, ¿vale? A piñón va la corrupción con este gobierno que tenemos. Venga, vamos a hacer un pequeño repaso porque, como ponemos aquí, todo termina y comienza en la presidencia de Sánchez, ¿vale? Todo termina, lo digo porque empiezo a tener la sensación de que muchos trámites judiciales, lo mismo que ya está ocurriendo, por ejemplo, con el tema del fiscal general, van a acabar en Moncloa, ¿vale? Atención y hacemos un repaso rápido que quiero hablar con Luis María Pardo y con Miguel Ángel Pérez, quiero hablar de la citación a Félix Bolaños, por el tema de los enchufes de Begoña Gómez. Bien, vamos con esto. Caso filtraciones del fiscal, de Álvaro García Ortiz. Filtración desde Moncloa, es lo que se está investigando en estos momentos, por lo tanto, claro que acaba en Moncloa. Si dio la orden Moncloa, efectivamente, de ir a destruir a Isabel Díaz Ayuso. Y la operación tapado de Begoña Gómez, obviamente también. Venga, vamos con el caso de David Sánchez, presunto tráfico de influencia familiar. ¿Dónde acaba? Acaba en Moncloa. Y Luis Carrero, el asesor, lo que les hemos comentado, era asesor de presidencia al servicio de David, pero previamente estuvo en la unidad de discursos de Pedro Sánchez. Lógicamente, empieza y termina en Moncloa. Y vamos con dos casos más, porque aquí metemos ya el caso Koldo PSOE y el caso Begoña. Sánchez es presidente de la Internacional Socialista en estos momentos. ¿Por qué? Porque se hicieron gestiones desde la trama Koldo para que lo fuera, hasta el punto de que se negoció y hay una acusación de financiación ilegal de cupos de petróleo de 250 millones de dólares para conseguir este favor. Y dos, Sánchez, número uno en el rescate de Europa. Es que aparece también, es que es donde le denominan a él, donde lo bautizan como número uno, es en el rescate de Europa antes de que fuera solicitado. Y en el caso Begoña, bueno, la reunión con el rector en Moncloa, que yo sepa es la presidencia del gobierno. Cristina Álvarez, cargo de presidencia al servicio de Begoña, que era la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, de Pedro Sánchez. El software de empresas reguladas, bien, efectivamente, el software que acaba quedándose Begoña Gómez sale de empresas que tienen una clara presión por parte del Gobierno, Google, Indra, Telefónica y hasta un concurso público. ¿No presionó Moncloa? Porque tiene pinta de que sí, ¿verdad? Vale. Barrabés, que le fabrica a Begoña la cátedra, los másters, etcétera. Venía de reunirse en Moncloa, presidencia del Gobierno. Y la OMT premiada por Sánchez. Begoña empieza a hacer negocios a todo trapo con la Organización Mundial de Turismo. ¿Y quién le había hecho un pedazo de regalo previamente? Pedro Sánchez, una sede por 75 años más 24,4 millones de euros para que hicieran las reformas que quisieran, que por cierto, en el contrato del inmueble aparecían las reformas, barra libre. Entonces los 24,4, ¿quién se los ha quedado? Milloncejos de nada. Vale, pues todo empieza y termina en Moncloa. Luis María, te lo pregunto, ya hay una citación judicial a Félix Bolaños como testigo. ¿Para hablar de qué? Pues que Félix Bolaños en el fondo era el jefe de Cristina Álvarez. Cristina Álvarez, la asesora puesta a disposición, siendo un cargo público que pagamos todos los españoles, a disposición de los negocios de Begoña Gómez. ¿Qué puede ocurrir en esa testifical? ¿Qué le puede preguntar el juez Peinado a Bolaños? ¿Qué puede decir Félix Bolaños? Bueno, reconoce el director general que vino a testificar cómo se la fue contratada a María Cristina Álvarez como otros asesores más, y cuando creo que hubo una pregunta
al respecto de quién era el superior jerárquico de esta persona, pues al parecer esta persona respondió que era el ministro, ¿no? Que era el ministro Bolaños. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ante el juez Peinado, cuando vaya a declarar al Ministerio de Justicia, es decir, la imagen es el ministro de Justicia declarando ante un juez en España, pues la verdad es que vamos a ver qué dice Bolaños, porque obviamente él era el responsable de alguna manera de la oficina de Presidencia del Gobierno. Y vamos a ver si tenía conocimiento de que Cristina iba a ser contratada, y lo más importante es cuáles eran las funciones de la relación de puestos que hay de trabajo de María Cristina. Este es el motivo principal. ¿Por qué? Porque si se salió de las funciones que tenía acometidas, podríamos estar ante un supuesto delito de malversación. Y es aquí donde yo creo que el magistrado es donde está dirigiendo sus pesquisas ahora mismo, porque si mantuvo lo que ella tenía que hacer, pues no existirá un delito de malversación. Pero si se utilizó a un asesor fuera de lo que la ley prevé o de la relación de puestos de trabajo, entonces se ha utilizado a esa persona con fondos públicos para hacer algo que no te dice la ley que puedes hacer. Miguel Ángel, llevamos mucho tiempo en Libertad Digital anticipando que la línea de investigación podía acabar en esto, por motivos obvios, porque la ley dice que una directora de programas de Secretaría General de Presidencia de Gobierno no es igual a chico de los recados de Begoña Gómez. Me parece bastante sencillo de entender. Totalmente, Carlos. Además, hay un email clave que siempre lo repasamos, que es en el que está pidiendo directamente ella el patrocinio para la cátedra de Begoña Gómez. O sea, ¿dónde viene entre las funciones, que por cierto también lo comentamos el otro día en el MEA Confidencial, que las funciones de Cristina Álvarez era crear notas de afinidad inherentes a la confianza, que esto es lo que contestó Moncloa sobre las funciones que tenía Cristina Álvarez? ¿Dónde están las funciones de Cristina Álvarez que justifiquen que esta mujer se dedicara a hacer de recaudadora personal de Begoña Gómez, de la esposa del presidente del Gobierno, para sus intereses privados, con ánimo de lucro, porque estamos hablando de patrocinios, de dinero de varias empresas, con lo cual no tiene por dónde cogerlo esto? Bueno, dejadme que haga un pequeño KitKat aquí, ¿vale? Porque vamos a hablar de Mónica García, ministra de Sanidad. Si no la recuerdan, no me extraña, porque se está dedicando a fabricarse el puesto en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por lo visto, está a sus cositas, ¿vale? Como decimos en Navarra, a sus cosicas. Bien, pues a sus cosicas, pero por el camino lanza mentiras. Bien, déjeme que hablemos de una cosa muy seria, porque la última campaña de bulos que está lanzando a mí me parece atroz, especialmente para un sistema de sanidad como el madrileño que funciona. ¿Y por qué funciona? Pues porque tiene lo público y tiene refuerzo de gestión privada. ¿Y esto qué significa? Que sumas dos motores. O sea, yo sé que a los comunistas lo que les encanta es quebrar economías, quebrar sistemas, que las cosas no funcionen. Lo sé, lo sé. Bueno, de hecho, todo el mundo debería saberlo después de ver lo que hicieron en la URSS. Bien, pues resulta que en Madrid estamos empeñados en que sobrevivan los dos sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos una sanidad mejor que todo el resto. Bien, atención a lo que está ocurriendo. Bien, los datos que les vamos a mostrar son datos del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud, hospitales de alta complejidad. Déjenme que les diga previamente que esta ministra se ha dedicado a citar dos informes, dos artículos publicados, uno en The Lancet, otro en otra publicación exactamente igual técnica, que sí, efectivamente, aludían a cosas muy serias. Ninguno era sobre España, uno era sobre Reino Unido, el otro era sobre Italia, le ha dado olímpicamente lo mismo, y además ella ha sacado conclusiones que ni siquiera aparecían ahí. ¿Y qué es lo que ha hecho? Decir que cuando tú metes una gestión privada se disparan nada más y nada menos que las muertes. Hay que tener poquita vergüenza para estar hablando de esto encima en el aniversario del COVID. Como hablemos de lo que hizo aquí el gobierno socialista en pleno COVID y hablemos de muertes, nos vamos a quedar solos. Pero bueno, vamos a los datos. Frente a sus mentiras, los datos. Así que atención. Bien, índice agregado de mortalidad, ¿vale? El índice agregado de mortalidad en Madrid, el real, no es un porcentaje, es una medición de puntos. En la Fundación Jiménez Díaz, que es un hospital gestionado privadamente, es del 0,73. En el resto de hospitales no es que sea alto, de hecho son datos todos muy admisibles, pero simplemente es para mostrarles que en el resto, que no tienen esa gestión privada, sube. Gregorio Marañón, 0,85, La Paz, 0,97, 12 de octubre, 1,04, Puerta de Hierro, La Princesa, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, hasta el 1,15. ¿Son malos datos? Ninguno son malos datos, pero ¿cómo se pueden tener las santas narices de decir que cuando se mete la gestión privada se disparan las muertes cuando con los datos del Observatorio, Comunidad de Madrid, Servicio de Salud, salen los datos exactamente contrarios? ¿Le importa algo a Mónica García? Le importa un soberano comino. Ella suelta su mondonga comunista y se acabó la historia. Índice de mortalidad, vamos a ir viéndolo por determinadas enfermedades, dolencias, etc. En infarto de miocardio agudo,
volvemos a lo mismo. Aquí está la Fundación Jiménez Díaz, 0,59, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Majadahonda, La Paz, etcétera. ¿Son datos graves? Ninguno son datos graves. ¿Es un dato excepcional de la Fundación Jiménez Díaz? Sí. Entonces, señora ministra, ¿por qué miente? ¿Por qué dice lo contrario de la realidad? Ah, porque le va en su carne político, ¿verdad? Muy bien. Venga, vamos con otras de las dolencias. Mortalidad por insuficiencia cardíaca. Lo mismo de lo mismo. Fundación Jiménez Díaz, 0,72. Gregorio Marañón, 0,85. Les repito lo mismo. Los datos son buenos, pero es que este es excepcional. ¿Y contra cuál carga Mónica García? Contra el excepcional. ¿Por qué? Porque es privado. Entonces le sale una especie de colmillo, se convierte en Drácula, privado, malo, malo. ¿Cómo puede tener la gente libertad? Pues sí, resulta que sí. Por cierto, simplemente una pequeña anotación. Cuando se paga lo privado, lo pagan ciudadanos que van a lo privado, en este caso con gestión privada, se hace de hecho consorcio, pero se paga por gente esos servicios privados que ha pagado ya lo público. Con lo cual, el que va a lo privado después de pagar lo público vía impuestos, va ahí encima, resulta que está liberando una plaza pública después de pagarlo. ¿Qué es lo que le molesta, señora Mónica García? ¿Qué es lo que le molesta? Bueno, sigamos con los datos. Por ictus, más de lo mismo. Fundación Jiménez Díaz, 0,78. El resto por encima. Vamos con más porque se va repitiendo el patrón prácticamente en todo. Hemorragia gastrointestinal. Fundación Jiménez Díaz, 0,42. El resto por encima. Vamos con más dolencias porque se va repitiendo. Mortalidad por fractura de cadera, evidentemente, es durante la operación. Pero cuidado porque es uno de los indicadores que se está siguiendo porque sí que hay casos. Ramón y Cajal, la que menos. Fundación Jiménez Díaz prácticamente empatada, 0,72, 0,74. Y el resto, Puerta de Hierro un poquito más. Y el resto también se disparan. ¿Por qué? Porque es literalmente falsa la acusación de Mónica García. ¿Qué es lo que pretende? Expulsar ese capital privado, es su objetivo. Ah, y si con eso fastidiamos, pues mira, pues fastidiado está, pero me he llevado el gato al agua en materia política. No sé si tenemos alguna dolencia más o algún dato más, creo que esto era todo. Bueno, simplemente por aclararlo, Mónica García se dedica a lanzar bulos, su gobierno asegura que combate los bulos, y nosotros somos los que combatimos los bulos, así de simple. Estos se llaman datos, los suyos se llaman mentiras. Vamos al siguiente bloque que también va fino. La familia de Begoña Gómez, ¿qué negocio tenía? Bueno, pues tenía una sauna gay. A mí lo que haga cada uno me importa un soberano comino, más liberal que yo, a mí no me va a ganar a liberal nadie. Vale, pero va y resulta que es que encima, con cargo a Muface, porque era el que se lo alquilaba, a precio rebajado, tenían 14 habitaciones. 14 habitaciones ahí, todas ahí apretujadas en un piso de 138 metros. No sé, pues debía ser para que si subías, pues subieras rápido, ¿verdad? Bien, muy apretujadicas, repito, con un precio rebajado puesto por Muface, y lo tenían encima de la sauna. Dios bendito, ahora les mostramos cómo era aquello. Ha sido un placer trabajar con usted a nivel europeo y en el Consejo Europeo. Muchísimas gracias. También hemos disfrutado de la sauna. Muchísimas gracias y la semana que viene seguiremos hablando en Europa. Ay, orpo, pillín. No sabemos si se había enterado del chiste, si no se había enterado del chiste, si se lo ha soltado y ahí te lo llevas. El otro va y se ríe, que le ha falta decir a Sánchez, ¿me vas a hablar? Un pro. ¡Un pro! Bueno, Sandra León, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Aquí estamos. Luis María, que sigues con nosotros. Hemos disfrutado de la sauna, madre mía. Hemos disfrutado de la sauna. Es que a veces... Le falta decir, bueno, mi familia lleva disfrutando desde tiempo, vamos, incalculable. O sea, les vamos a enseñar las fotografías. Por cierto, luego para cierre del bloque les vamos a poner otra pildorita de estas, una perla, de estas que ha ido dejando Begoña Gómez, la mujer que nunca necesitó enchufes porque era una gran trabajadora, es versión suya, no estoy haciendo yo ahora mofa de nada. Ella decía eso. Y tenía una capacidad para hacer negocios tal como la que han visto esto de si quiere usted ser pastor me paga 200 euros y de paso se lleva el queso, ¿vale? Que lo hemos visto antes, y luego les vamos a poner otro extracto maravilloso de esa forma que tiene ella de hacer negocios con enchufes. Pero bueno, vamos con esta historia. Vamos a ver, la familia de Begoña Gómez, Sabiniano era su padre, falleció ya. Bueno, tenía un hermano sabiniano, el tío de Begoña Gómez, que estaban los dos en un negocio. ¿Qué negocio era ese? Bueno, lo comandaba principalmente Sabiniano y tenían saunas gays. Bien. Por lo que nos cuentan, y además Sandra León lo ha investigado esto, es mentira que solamente fueran saunas gays, sino que también había prostíbulos, ¿vale?
Bien, eso lo han declarado incluso algunas de las prostitutas que dicen que trabajaban allí y demás. La cuestión es que una sauna gay se había convertido en muy emblemática en Madrid, Sauna Adán. Esta Sauna Adán se había convertido en tan emblemática que de hecho hay conversaciones en las que Villarejo cuenta cómo Sabiniano había hablado con parte del equipo de eso que el propio Partido Socialista llamó la policía patriótica. ¿Por qué? Porque hablaban del conchabeo que se traían con esa sauna. ¿En qué consiste el conchabeo? Vamos a ver, la información que a mí en particular me han contado es que el conchabeo consistía en que la policía hacía la vista hacia un lado para determinadas cosas que podían ocurrir ahí, a cambio de que les avisara de quién iba, de que les diera información. ¿Les suena esto? A lo de Villarejo, información vaginal. Vale, pues era información vaginal llevada a territorio sauna gay. Bien, esto es lo que se cuenta. Bueno, pues resulta que encima de la sauna gay, se subían unos pisos y resulta que ahí, con cargo a Muface, digo con cargo a Muface porque Muface se lo alquilaba a la familia de Begoña Gómez, pero se lo alquilaba a un precio de 850 euros un piso de 139 metros cuadrados. Si lo encuentran ustedes en Madrid, en esa zona, al lado de Plaza España, me lo explican, porque voy corriendo a invertir. Ni de broma. Vamos, que tenía un precio amañado, digamos así. Bien, bueno, pues el piso de 139 metros estaba partido en 14 habitaciones. Venga, todas ahí bien apretujadas. No sabemos si había cocina, no sabemos si había pasillo, si pasaban los unos por encima de los otros, no sabemos. 14 habitaciones y las alquilaban por habitaciones. Si ustedes están pensando lo mismo que yo, guiñen el ojo, que así no hace falta que lo digamos. Porque me parece bastante obvio a qué se dedicaba el negocio, ¿verdad? Dice, no, eran apartamentos de ocupar y salir de allí. Sí, sí, claro, nos ha quedado clarísimo. Más bien armarios empotrados, ¿vale? Bueno, pues esto es, o esta es la parte de noticia, y en unos momentos les vamos a mostrar imágenes de ese piso, para que alucinen. Pero repito que estaba justo encima de las saunas. Luis María Pardo, ya sé que esto no está judicializado, ya sé que no está... A ti esto te huele muy bien, te huele un poco extraño, ¿a qué te huele? Hombre, me huele que a veces las cosas son muy evidentes y caen por su propio peso. Ya, ¿no? te lo voy a llevar por la parte legal, que va a ser más sencillo. Pero si hay un precio amañado... Que aparezca aquí Muface. Claro. Ahí está, vamos a ver. Muface alquila este piso en una zona donde debería costar, si son 850 euros, como mínimo un piso así, 4.000 euros. Totalmente. Hombre, es que y me estoy quedando corto. Estamos hablando de un piso, es un ático además. Claro, es un ático. O sea que perfectamente podría estar allí un piso, un alquiler. Y ahí tienes vistas a Plaza España, alrededor tienes vistas a una de las zonas más 6.000 emblemáticas. Euros. Claro, dice, no, es una coincidencia. El cúmulo de coincidencias que empieza a haber aquí en torno al Partido Socialista Obrero Español es verdaderamente algo inaudito. La sauna está abajo, el piso está arriba, pertenece a Muface, hay 14 habitaciones, 14, ¿no? O sea, 14. No hay una habitación, o dos, no, hay 14. Y ahora me van a decir a mí que lo que hacían ahí no era lo que todo el mundo está pensando ahora mismo. Que además, o sea, yo... ¿Quién vivía ahí? Que sí, vaya por delante, que a mí, cada uno que haga lo que quiera, y lo digo literalmente, o sea, con cero ironía, porque es que yo sí defiendo las libertades. O sea, hay otros por ahí que van diciendo que si defienden el LGTB, mentira. Cuando tú defiendes las libertades íntegras. Sí. Y una de las libertades que tenemos los contribuyentes es que nuestro dinero no se nos puede robar para regalárselo a una entidad pública y que acabe en un piso partido en 14 habitaciones para una familia que alquilándolo a una quinta parte del precio de mercado hace negocietes. Claro, y va y resulta que es la familia de la mujer del presidente del gobierno. Es que no me toquen la nariz. Es que ahí está Muface, ahí está la entidad pública. Porque si ese alquiler se hubiera hecho a un privado, pues no estaríamos ni hablando de esto ahora mismo aquí. Totalmente. Pero Muface alquila ese piso y entonces habría que ver cómo se ha dado esa concesión, cómo se ha dado ese alquiler, quién lo dio, si se ofertó, si hubo más ofertas por parte de más gente y el precio, que es absolutamente ridículo. Te digo otra cosa, Luis María o Sandra, la propia reforma. O sea, si el propietario es Muface, Muface controla las reformas. A ti te plantean en una vivienda tuya que luego tienes que intentar, si eso era un patrimonio y era un patrimonio normal que podía acceder cualquier persona, ¿quién va a querer una casa convertida en 14 habitaciones? Pero que no me cuenten mondongas, o sea, por amor de Dios, que es mentira. Alguien tuvo que dar el permiso para reconvertir un piso normal para una familia o para quien fuera, un piso de estudiantes, lo que a cada uno le dé la gana, en 14 habitaciones. Y tiene que pasar por Muface. Y tuvo que pasar por Pero que además hay otra cosa, porque dices, bueno, hacen unos apartamentos turísticos, vamos a comprar el discurso de que son unos apartamentos y aunque mañana ellos fracasen, otra persona lo va a querer. Ojo, porque como decimos, son 139 metros, pero de lo que es vivienda construida son 114 divididos en 14 habitaciones. Son auténticos zulos. Bueno, es verdad, pero porque además, los 139 incluyen la terraza. Incluyen la terraza, que son 25 de terraza. Con lo cual, construidos ¿Lo mismo pusieron alguno ahí en la terraza? Pues no lo sé, pero podría
aprovechando las buenas noches madrileñas. ¿Hay alguien de verdad que se puede creer que eso es un alquiler turístico? Claro, o sea, ¿de vamos verdad a ver. alguien se lo puede Y creer? encima una sauna gay, que yo me planteo montar un negocio de apartamentos turísticos en el centro de Madrid y buscaría otra ubicación, desde luego. Estas son las vistas porque efectivamente, como ha explicado Sandra, es un ático, es decir, no es un piso normal. Un ático cotiza muchísimo más alto en precio, obviamente en precio de mercado, no hay tantos áticos. Bueno, estas son las vistas, son unas vistas que un montón de gente pagaría por ello, porque estás en la zona histórica de Madrid. Claro. Efectivamente, no es la más histórica, pero es una zona histórica, es una zona bonita, tienes unas buenas vistas, etcétera. Estás en el centro-centro, al lado de Plaza de España. Bien, y estas son las glorias en las que habían reconvertido un piso que debería haber sido un piso muy caro. Para ellos un piso de un fructífero de muchísimo cuidado, porque claro, multiplicabas por 14 el negocio. Pero, hombre, obviamente esto, pensar que es una reforma que Muface viera con buenos ojos y dijera, venga, conviérteme esta casa en 14 cosas extrañas, armarios, donde aquí no hay quien viva, y perdónenme ya la expresión, vamos a ver más fotografías de esta casa, las ha conseguido The Objective, esta es otra de las habitaciones. Una silla, un burro, no tiene ni para armario, una basura, prefiero ni opinar, y una cama que sobresale hasta de la línea de la pared. Dice, sí, no, gracias por dejarnos claro que el objetivo era meter la cama. Dios bendito. Esta otra, es que omito hasta los comentarios, no puede ser más cutre todo. Que lámpara, que todo, que colchas, que sábanas. El pavimento, el suelo, o sea, digamos que era trotero. Básicamente lo tienen construido con materiales para aguantar lo que sea. O sea, vamos a dejarnos de historias, pero claro, es que esto no son habitaciones, es que son nichos, por amor de Dios. O sea, ¿a quién le das permiso para hacer esto? Creo que tenemos otras fotografías del famoso pisito este que se habían montado ahí encima. No, creo que... Ah, esta era la otra. Y este es el salón. Que claro, si te quedaba el salón, por cierto... ¿Cómo era el resto? Porque tenían que dividir, insisto, 115 metros en 14 habitaciones y además dejan esto. Fíjense en un pequeño detalle acogedor a la par que elegante, lo digo con toda la ironía. Las habitaciones numeradas. 2, 3, 4. Vamos, que cuando entrabas te decían, vete a la 3, vete a la 4, por la 2 no pases, ¿eh? Y no estés mucho tiempo ahí fuera. Las sillas con un mobiliario moderno donde los haya, ¿verdad? Aquí combinando material de oficina que debía haber salido algún desescombro por ahí y lo tienen mezclado con las sillas y repito, las habitaciones, que por cierto, si os fijáis, las puertas eran puertas que tenían ventanitas de cristal para poder ver, perfectamente tapadas, porque había que garantizar la intimidad. Pero además aquí hay una cosa, fíjate, más allá del objeto del alquiler, que fuera o no fuera apartamento turístico, que fuera lo que todos estamos pensando, yo insisto en que lo grave de esto es que estamos hablando de un edificio que es propiedad de Muface, que es una empresa pública, un organismo público que se dedica a prestar la asistencia sanitaria a los funcionarios de nuestro país, que se lo alquila a unos particulares en el año 2023, que es la última fecha que tenemos, a 850 euros. Es un precio ridículo. Si cualquiera, yo lo decía el otro día, cualquiera se mete ahora mismo en cualquier portal inmobiliario y busca en esa zona, en la calle San Bernardo, que es donde está la de Gran Vía, para empezar no hay ningún alquiler por menos de 850 euros. Pero en las calles aledañas, si encuentras alguno, es un zulo de entre 20 y 28 metros cuadrados, no un ático de 139 con terrazas incluidas. O sea, de verdad que es que esto es una tomadura de pelo. Y luego además tiene gracia, ¿no? Pues eso, que nos estamos quejando y el gobierno el primero se queja de que están subiendo los alquileres de forma desmedida y oye, qué suerte que ellos son los únicos en Madrid a los que no les suben el precio. Ni de forma desmedida ni nada. Venga, Pachi López, viva el partido de la coherencia. Se calcula que hay unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente en este país. Y por poner solo un ejemplo, en 2021 solo hubo una sentencia que condenara a un proxeneta. Esto evidencia que se necesitan leyes como esta, porque nuestro objetivo es abolir la prostitución y, como digo, para ello son necesarios ir dando pasos con leyes como esta. Como esta y declaraciones como la de Ana Redondo, también muy decidida ella. Frente a un gran negocio como es el proxenetismo y la prostitución, pues las socialistas somos las que hemos dado la cara y hemos defendido, yo creo que lo que democráticamente y constitucionalmente nos corresponde defender, que es los derechos de las mujeres. Sin comentarios. Luis María, es que o sea, a mí tengo dificultad en expresar ahora mismo lo que siento, ¿no? Porque yo creo que esta gente, tanto Pachi López como la ministra de Igualdad, intentan dar un mensaje a la población pensando que la población es tonta, ¿no? O sea, cuando tú has salido publicado esta semana que había 6 prostitutas que se dedicaban a través de unas empresas públicas o unas contrataciones públicas y que salga
me parece que era Koldo, diciendo que es que las han quitado de los proxenetas. Pero bueno, pero ¿qué más tiene que soportar este país, Carlos? O sea, esto es una auténtica infamia. El caso de Jessica, por seguir hablando de esta historia, del tema prostitución, el caso de Jessica tiene toda la pinta de que la carga probatoria para condenar por malversación de caudales públicos está bastante avanzadita, ¿no? Y el magistrado instructor, fíjate lo que hace. Estamos hablando ahora del caso Koldo. Pide a INECO, a las empresas públicas, les viene a decir, apórtenme ustedes cómo es posible que esta señora venga, ratifique que no ha ido a trabajar y aquí ustedes están diciendo que ha venido a trabajar. ¿Qué pasa? Que clicaba con el teléfono ella y dice, ¿y a qué viajes oficiales fue? Porque claro, si esta mujer se fue de viajes oficiales y encima estaba clicando, ¿ustedes qué hicieron? Ustedes no hicieron absolutamente nada. Malversación de caudales públicos. Tiene pinta de que... Claro, incluso un delito fiscal en especie de todo lo que se le haya ido pagando. Porque si supera, no sé si son ahora mismo 120.000 euros, podríamos estar hablando de un delito fiscal. Entonces digo, que esta señora ha venido y ha reconocido que no trabajaba. Esa es la historia. Vamos a ver, aquí hay una incongruencia absoluta. Es decir, tenemos a Adif justificando 3.684 horas trabajadas con unos partes perfectamente elaborados, pero va y resulta que justo 24, 48 horas antes de que aparecieran recién salidos del horno los justificantes de trabajo, la susodicha Jessica había asegurado que no había ido a trabajar, no que no trabajara, no que se pegara la vida padre, no que se tocaba las narices, no, que no acudía, porque había establecido un pacto por el cual, si queréis algo, yo cobro, pero si queréis algo me llamáis. Y ya si eso yo voy, que como decía Mota, ir para nada, como que no. Vale, y ella dijo literalmente, es que no me han llamado. Por tanto, no he ido. Y al día siguiente o 2 días después aparecen los justificantes de una empresa pública. Yo creo que ahí, no sé si será algo del Ministerio de Transportes para intentar salvar a INECO y a la otra empresa, pero de verdad que llama poderosamente la atención. Pero yo creo que va a estar ahí, que como esta mujer fichaba, seguramente era a través del teléfono. Claro, yo pienso que puede ser a través del teléfono. Que fichaba desde el piso que le habían puesto y se acabó la historia. ¿Quién era la jefa de Jessica? ¿Quién era el jefe de Jessica? ¿Quién era? ¿Joseba? Era Joseba. Era Joseba, ¿no? Fichaba por ella. La hipótesis más plausible ahora mismo es decir, ¿quién es entonces el que estaba fichando por Jessica? Porque a lo mejor ella no iba, pero da exactamente lo mismo, porque entiendo que en INECO había un responsable de recursos humanos. Luis María, que a su vez también estaba enchufado. Claro, es que aquí estaban todos enchufados. Aquí son las familias. Las familias, es decir, si te enchufas tú, te enchufan a todos. Empiezo a comprender por qué a los enchufes múltiples les llaman ladrón. Sí, ladrón, ¿no? Empiezo a entenderlo, sí. Es verdad que en la época del teletrabajo y de estos fichajes que ahora hay que hacer, cualquiera puede fichar desde su casa y hacer lo que sea y no estar trabajando. Pero vamos, yo entiendo, y bueno, nos lo dirá Luis María, la mayor carga probatoria que la propia aludida reconozca que no trabajaba, da igual que tú hayas fichado, si tú estás reconociendo que no trabajabas allí, desde luego que es una vergüenza, ¿no? Sí, no ha trabajado y eso lo ha ratificado ella. Si tú dices que no trabajabas, es complicado que hayas declarado en contra de ti mismo. Es que esto es que no tiene ni pies ni cabeza. Si ella dice no trabajaba, es más, que además da detalles. Dice que no, que les dije, oye, llamadme, que es que no sé muy bien qué es lo que hago. Que no, tú tranquila, tú cobras. ¿Qué es esto? Bueno, en fin, yo creo que la malversación está rondando, la malversación es un delito muy grave, tiene penas de cárceles graves en este país y a ver ahora lo que sucede tanto con el hermano de Koldo, con Koldo y con Ábalos, porque claro, si de la respuesta a lo que ha solicitado el juez se desprende de que hay un delito de malversación, pues imagínate hacia dónde nos podemos encontrar. La verdad es que... Por cierto, y que es lamentable que salga la ministra de Igualdad y Patxi López. Yo de verdad que es que después de lo que estamos viendo, o sea, que había un catálogo. O sea, que esta gente Jessica sale de un catálogo de prostitución. Sale de un catálogo de prostitución. Y Nicole sale de un club de prostitución. Y me está diciendo usted, hay que abolir la prostitución. Pero bueno, pero ustedes, de verdad, no tienen vergüenza. O sea, es que no la tienen. Luis María y Sandra, para que no se circunscriba esto a Ábalos, que va a ser uno de los intentos y de las coartadas del Partido Socialista. Era Ábalos. O sea, cuando se acaba el periodo de estancia en Traxa, que es una empresa, en INECO, que es una empresa efectivamente dependiente del Ministerio de Transportes o de Fomento, es decir, en todo caso, de la época de José Luis Ábalos, cuando se acaba ese contrato pasa a Traxa, a Traxatec, una filial de Traxa. Traxa depende del Ministerio de Hacienda, por ser la SEPI, con una especie de tutela del Ministerio de Agricultura. Es decir, tenemos implicados al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Agricultura, Luis Planas, y al Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero. Si el uno era malversación, ¿los otros cómo eran? Bueno, ¿y cuándo dimitió, o sea, cuándo cesó a Ábalos y cuánto siguió Jessica? Hay quién es el responsable, claro. Bueno, por cierto, que cuando cesa Ábalos, por la relación Ábalos-Koldo,
a Koldo lo mandan de consejero de Renfe Mercancías. A la gente que nos esté viendo y que los hayan despedido, que pidan lo mismo. Sí, usted me despide, pero me pone de consejero de Renfe Mercancías. Claro, lo premian. Claro, al uno lo premian y al otro lo callan, porque el otro no llegan a un acuerdo para que deje de ser diputado. Hasta el punto de que en las siguientes elecciones, en julio del 23, y lo cesan el 21, lo vuelven a meter en listas. Por tanto, había un pacto de continuidad. Absolutamente, y ahora el riesgo que puede haber ante una malversación es que ante unas nuevas e hipotéticas elecciones, ¿en qué figura se va a quedar Ábalos? ¿Cómo va a quedar? Porque claro, yo creo que es la única persona que ahora mismo está sosteniendo que el caso no suba más para arriba. Pero es que después de Ábalos ya solamente está el presidente del gobierno. Es decir, está Ábalos y el presidente del gobierno. Bueno, ya no hay nadie más. Es decir, el Consejo de Ministros se acabó. Es decir, oiga, ya hemos saltado todo, porque además aquí, claro, no sabemos nada de la pieza de lo que está pasando con el tema de Baleares y Canarias, donde está Francina Armengol y donde está Ángel Víctor Torres. Entonces ya no estaríamos hablando del señor Ábalos, estaríamos hablando... Y Santos Cerdán, que tenemos que todavía despejar esa incógnita. De la tercera autoridad del Estado, que es la presidenta del Congreso. Anda, que para los que somos navarros, que él gestiona el cupo vasco, es que tócate las narices, hasta para eso. Bueno, vamos a ir a Bancamar y luego os hago un regalito que os estáis portando muy bien. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Bancamar. Momento para corregir oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Bueno, las bajadas de tipos de interés y la incertidumbre con que ha arrancado el año hacen que los ahorradores se pregunten dónde es mejor tener en estos momentos los ahorros. Para hablar de estas cuestiones tenemos con nosotros a Carlos Navarro, subdirector general adjunto de Bancamar y responsable de banca privada. Bien, primera pregunta, ¿qué ofrece Bancamar a los ahorradores? Hola, Carlos, encantado de saludarte. Pues como dices, efectivamente, la semana pasada se produjeron dos circunstancias bastante relevantes. Por un lado, el Banco Central Europeo bajó una vez más los tipos de interés, cosa que era esperable, pero por otro lado se produjeron una serie de noticias en el ámbito geopolítico que han convulsionado un poquito los mercados, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, pues la toma de decisiones a la hora de invertir se complica, ¿no? Y yo diría que en momentos como este es bastante importante tener dos palancas. Por un lado, trabajar con una entidad muy solvente y por otro, contar con un asesoramiento experto, ¿no? Y yo creo que en este sentido en Bancamar tenemos las mejores herramientas. Como sabes, somos el banco más solvente del sistema financiero español. Tenemos un CET1 del 22,2% frente a un 12,7% de media del mercado español y, por otro lado, los depósitos a largo plazo de Bancamar los califica Moody's con A2, que es el mejor rating que da en España y que está por encima del Reino de España, por ejemplo. Además de esto, como sabes también, tenemos los gestores mejor preparados y mejor valorados por nuestros clientes en este mercado, ¿no? Carlos, segunda pregunta. ¿Podríamos hablar de ofertas o productos concretos para esos ahorradores que ahora mismo se preguntan dónde tener los ahorros? Sí, si nos referimos más concretamente a un ahorrador más conservador, pues Bancamar está manteniendo una oferta bastante competitiva en lo que son depósitos, ¿no? Donde garantizas el 100% del capital y además garantizas también la rentabilidad que obtienes, ¿no? En este sentido, por destacar alguno, en nuestra oferta digital tenemos ahora mismo un depósito a 6 meses que está pagando un 2,77 y un depósito a 12 meses que paga el 2,25, ¿no? En concreto, este depósito a 6 meses, que se puede contratar desde 10.000 euros y hasta 500.000, sale normalmente entre los mejor valorados en todos los comparadores que hay sobre este tipo de productos. Y última pregunta, Carlos, ¿qué más podemos encontrar en Bancamar? Bueno, en la oferta digital podemos encontrar básicamente todos los productos que ofrecemos a nivel banco, ¿no? Desde hipotecas de todo tipo, mixtas, fijas, variables, todo tipo de fondos, etcétera. Y además, que creo que es lo más interesante de nuestra oferta, ofrecemos también un gestor en remoto, ¿no? Y dentro de la oferta incluimos también lo que se llama gestión discrecional de carteras, donde ofrecemos a nuestros clientes gestionar en su nombre una cartera de fondos utilizando todo el expertise de los profesionales de Bancamar, ¿no? Y en esto, además, como seguro que tú y tus oyentes también quieren saber algo más concreto, pues te puedo decir que las carteras de renta fija en el año 2024 gestionadas por Bancamar estuvieron una rentabilidad en el entorno del 4%, que creo que es muy bueno y especialmente comparado con la media del mercado que estuvo
algo por debajo de ese 4%. Pues Carlos, muchísimas gracias a Bancamar, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad, ha patrocinado este espacio. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Venga, Begoña Gómez, su inmensa capacidad para hacer negocios. Otra píldora, aquí la tienen. Pregúntele el emprendimiento. Tienes que preguntarte qué es lo que le vas a pedir a ese emprendimiento para que mejore tu territorio. Y en función de esas preguntas que tú tienes que contestar, sacamos cuáles son las métricas que tú tienes que medir. Me he perdido. Las métricas que tú tienes que medir. Punto 1, buscas al señor emprendimiento. Una vez que lo hayas localizado, tutorial. Una vez que lo hayas localizado, le preguntas qué es lo que le vas a pedir para que mejore tu territorio, ¿vale? Que entonces buscas al señor territorio. Y una vez que te lo hayan aclarado, entonces haces las métricas que tienes que medir. No sé, hay tutoriales más sencillos. Bueno, es verdad que no hay nada que supere el total el que hemos pastor. visto antes, el del pastor. Yo eso ya... Venga, ¿lo volvemos a poner? No me lo pongas más. Que sí, que sí. Venga, vamos a volver a poner el del pastor. Un pastor, ¿quieres ser pastor y encima pagar? Pues toma, Begoña Gómez. Por 200 euros tú puedes tener la experiencia de ser pastor, de ordeñar la leche y de hacer tu queso. O sea, ¿cómo no se nos habrían ocurrido a los demás estos pedazos de negocios, claro? Pero es que además dice ordeñar la leche. Es que, o sea, no es ordeñar la vaca. Coger la leche y la claro, que te sí, ordeñas. De verdad, que es que esta mujer... Por cierto, abajo aparece un huequito donde pone el hueco, ¿vale? Del huequito, sí. El hueco. Bien, el hueco contaba con patrocinio de una tal Teresa Rivera, ¿vale? Fue el entramado en el cual... y encajo con la denuncia de Víctor Aldama. Víctor Aldama decía que le habían fabricado un encuentro a Begoña Gómez con Teresa Rivera. ¿Para qué? Para hacer negocios en la España vaciada. ¡Tanananan! Ahí lo tienen. Claro. A través del hueco G100, era un think tank donde estaba Begoña Gómez, aquí, dando estos consejos maravillosos. Creo que lo va a reventar en YouTube con estos tutoriales. Va a haber colas de señores pretendiendo ser pastores, pagando 200 euros para ordeñar la leche y luego llevarse un queso. Que te puedes ir al Mercadona y te lo llevas y se acabó la historia. Ni te manchas las manos, ni trabajas, ni nada de nada. Bien, pues qué casualidad que este vídeo representa eso. Y el gran negociazo que estaban patrocinando era ofrecerle a la gente ser pastor pagando. Lo trágico de todo esto, de todas formas, es que nos podemos reír de todas estas cosas, porque la verdad es que pues uno ríe o llora y mejor reír, ¿no? Pero el drama, el auténtico drama, es que a esta gente le enchufan, que al hermano de Pedro Sánchez, que no sabe ni dónde trabajaba y que desde luego que explicarse no es lo suyo, le colocan en otro puesto. Es que al final estamos aceptando ya pues, que esto es lo normal. Y eso es un drama. Y nos podemos reír pues porque no nos queda otra. Pero que no nos olvidemos que esto todo es con nuestro dinero. Y todo con impuestos e institucionalizando la corrupción. Porque si os fijáis, el tema de las prostitutas o el tema de tal, lo que hace es que incluso la sociedad ha llegado a un nivel donde se banaliza y donde como ya es como, bueno, pero... El chascarrillo. ¿Sabes? Y esto es gravísimo, porque esto lo estamos pagando todos nosotros. Toda esta feria la estamos pagando nosotros. Todo, absolutamente. Bueno, atención a la perplejidad de uno de los alcaldes que estaba metido en este chiringuito, en el G100, estaba dentro, y lanza este comentario ya, porque debía estar alucinando, y dice, o sea, por favor, que me despierten ya de la película de Marcianos. Y no sé, estoy tratando de atrapar el discurso. Bueno, agárralo que se escapa, que te hace un montoya y sale corriendo. O sea, Dios bendito, no me extraña que esté intentando atraparlo. Más sincero no podía ser. Bueno, oye, que un placer haberos tenido a los dos. Luis María, quedas totalísimamente invitado para toda vez que estés por aquí, para que nos acompañes y demos todos los detalles de lo que está ocurriendo. Y repito, mi agradecimiento más absoluto. Hay una figura que se está combatiendo, que es la acusación popular. La combaten los corruptos, ¿vale? Luis María Pardo tiene una institución que se llama Justitia Europa. Ha nacido para perseguir corruptos. Pues bienvenido sea. En esta casa las puertas abiertas siempre. Así de simple. Porque ¿qué es lo que quieren? Que una vez controlada la Fiscalía, si se cargan esa institución que aparece reflejada y defendida en la Constitución española, ¿quién plantea una acusación por corrupción? ¿Quién? ¿Álvaro García Ortiz? ¿El fiscal borrador del Estado? ¿Después de haber borrado qué? ¿Hasta las señales de tráfico? Pues no, pues para eso están estos señores. Bueno, muchísimas gracias a los dos y nos vamos con Atracos. Atracos & Co, ¿vale? La sección de Beatriz García. Bueno,
Beatriz García, sección robos, atracos, expolios y demás, que podríamos quitar el demás y poner y PSOE, porque total va todo de la mano. Bueno, sí, evidentemente, vamos a hablar de impuestos, sí, vamos a hablar de otro atraco, sí, de esta cosa que suena así muy técnica y en el Partido Socialista o en el Gobierno han debido pensar, como es técnico no lo van a contar. Sí, lo vamos a contar. Además, lo vamos a explicar, estamos hablando de la deflactación del IRPF, o mejor dicho con ellos, la no deflactación, y es muy sencillo. Cuando suben los precios, si a usted no le actualizan o no le rebajan convenientemente el IRPF, usted está pagando por algo que no es ganancia de riqueza, que es pérdida de riqueza. Porque usted es más rico o es más pobre con la subida de precios. Es más pobre, ¿verdad? Pues si es más pobre y no se le bajan los impuestos para amoldarlo, ¿qué es lo que ocurre? Que le están cobrando impuestos por ser pobre. Sencillo, ¿verdad? Vale, pues esto el Partido Socialista también lo entiende, pero prefiere, me lo llevo y pagáis mucho más. Bueno, el impacto lo tenemos, ya sabemos de qué cifras estamos hablando y se lo vamos a explicar, porque la subida es brutal de impuestos por la vía de la inflación y de no descontarla del IRPF. Efectivamente, es el mejor modus operandi para María Jesús Montero, Modus nuestra robandi. ministra de Hacienda. Es que nos suben los impuestos vía BOE a la cara, pero también nos suben los impuestos sin pasar por el Parlamento, que es con esta no deflactación de la tarifa. Es una subida de impuestos encubierta, de tapadillo, por la puerta de atrás, como lo queramos llamar, pero que el contribuyente no se está enterando. Y mientras tanto ella hay que recordar que sistemáticamente asegura que no suben los impuestos a la clase media, que no suben los impuestos prácticamente a nadie, solo a los ricos, y que en el IRPF no iban a tocar nada. Esto lo decía en 2024 y es que hasta aseguraba que estaban bajando el IRPF. Vamos a oírla mucho. porque esto Al piso es de abajo. real. Por voluntad del Gobierno, nosotros vamos a continuar con los impuestos que acabo de comentar y no tenemos perspectiva de ningún otro, ni de poner en marcha ninguna subida de IRPF ni ninguna otra cuestión que no sea las que acabo de comentar, que es una bajada, justamente en los rendimientos del trabajo, IRPF, para las rentas más bajas. Una bajada. Se le escapa una verdad, dice, una bajada en los rendimientos del trabajo. Exacto, vamos, que van a cobrar menos. ¿Por qué? Porque les van a meter un hachazo fiscal que la realidad es literalmente como si hubieran ganado menos dinero. Bueno, vamos a explicarlo. Hay que decir que esto de la bajada era porque se había visto obligada María Jesús Montero, que este año no lo ha hecho, a rebajar el tipo mínimo, a subir el mínimo del IRPF, o sea, por la subida del SMI. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos Ahora ni donde eso todavía ya. adaptaba el IRPF Hacienda al SMI? Dios Por eso bendito. ya presumía de que era una bajada forzada prácticamente, porque si no se iba a quedar con la mitad de la subida del SMI. Venga. Casualidad lo que ha hecho. Vamos con el sopapo por la inflación. Ustedes son más pobres, pero les cobramos más impuestos. Bien, una cosa Estos así, son, muy sociata. es un ejemplo para una renta de 25.000 euros. O sea, es que estás por debajo de la media española. Estos son los ricos de Sánchez, Sí, 25.000 euros al año. Madre mía, Saca qué una riqueza. familia adelante con esto, Qué sí. riqueza. ¿Cuántas casas te puedes comprar? Bueno, pues 25.000 euros, ¿cuánto nos podíamos haber ahorrado todos los contribuyentes si el gobierno hubiese deflactado la tarifa? Pues más de 200 euros prácticamente en todas las comunidades autónomas. Deflactado la tarifa, que se lo volvemos a explicar para que les quede clarísimo. Simplemente es coger, y el poder adquisitivo que ustedes pierden por la inflación, sobre esa parte no se le cobran impuestos. Sin más, así de sencillo. Vamos, ya que ustedes pierden poder adquisitivo y son más pobres, encima no me voy a pasar aquí con la cimitarra para robarles. Bueno, ¿qué han preferido ellos? Pasar con la cimitarra para robar. Efectivamente, es que deflactar no es ni siquiera bajar impuestos, es quedarte como Es adaptarlo. estás, es aliviarte de la inflación, no de la fiscalidad de Hacienda. Bueno, pues ¿qué ha hecho? Ha hecho los cálculos el REAF, ha cogido la inflación acumulada de los últimos años y ha hecho numeritos, los que no hace María Jesús Montero. Esta columnita. Esa columnita de ahí, pues más de 200 euros en todas las comunidades autónomas, depende, pues por ejemplo en Madrid más, tenemos aquí por ejemplo la Comunidad Valenciana, que es donde menos te hubieras ahorrado, que son 200 euros, va subiendo un poco por ahí, 207 Extremadura, Cataluña, diferentes comunidades autónomas, hay diferentes tipos de ahorro por el tipo del IRPF. Hay que recordar una cosa, esta es una de las 90 y pico De subidas las de impuestos. 93 ya podemos ir 94, si 93, si 94. contamos la deflactación 94. Estos 200 euros son el impacto de una de esas subidas de impuestos de las que ha habido 90 y pico.
¿vale? Digo para que ustedes se vayan haciendo un mapa más general. Pues miren, pues si era la comida que tenían prevista con la familia para celebrar el cumpleaños del padre o de la madre, pues ya saben que esa se la han quitado. Y luego otras 90 y pico cositas, así. Sí, bueno, pues empezar. Tenemos aquí uno de 25.000, vamos a por los 35.000, rentas medias. También los más ricos, los más pudientes, 35.000 euros al año. Bueno, tenemos 30.000 euros al año. Se nos van más de 250 euros que les ha quitado el gobierno a todos estos contribuyentes por la puerta de atrás, sin enterarse, sin una notita, sin un consejo de ministros, sin que se vote en el Congreso nada, simplemente por negarse en redondo, como lleva haciendo desde el 2021, a deflactar la tarifa. Por cierto, que hay que recordar que esta historia antes no se discutía. O sea, todo el mundo daba por hecho que técnicamente el IRPF se tenía que amoldar, porque si no cobrabas más impuestos por ser más pobre. Esto se rompió en una etapita con un tal Cristóbal Montoro, que decidió que había que rebañar el plato. Pues como teníamos pocos boquetes, vamos a rebañar el plato fiscalmente y les vamos a dejar sin el eurillo que les sonaba aquí. Y ya, pues claro, luego llegaron los socialistas y dijeron, mira qué favor nos ha hecho el que iba a descolocar a la izquierda. Pues menos mal que iba a descolocar a la izquierda Cristóbal Montoro. La práctica suya en un determinado momento, que es verdad que dejó España hecha un auténtico desastre zapatero, pero ¿se solucionaba algo rebañando más en impuestos? No, se solucionaba quitando gasto totalmente superfluo y gasto público inútil, no haciendo esto. ¿Qué hizo el PSOE? Dijo, pues mira, ya que nos has hecho el favor de meterlo, seguimos de rondón. Seguimos de rondón, llevamos año tras año tras año, década, y seguimos perdiendo poder adquisitivo porque nos roban impuestos por ser más pobres. Exactamente, y bueno, hay que recordar que el gobierno, hasta que ha bajado mínimamente los impuestos energéticos o mínimamente el IVA de los alimentos, o sea, se ha comido por el IVA de los alimentos básicos y por el IVA de la energía, pero muchísima recaudación, o sea, ya no les ha quedado más remedio que bajar ligeramente los impuestos, que ya están otra vez como estaban antes y con bastante pronóstico de volverlos a subir. Bueno, pues más de 250 euros para un ciudadano medio con una renta de 30.000 euros. 30.000 euros brutas. Esto es lo que hace Montero era también el que se inventó este impuesto en la sombra, pero bueno, que son los dos prácticamente iguales. La verdad que María Jesús Montero ha sido bastante alumna aventajada de Cristóbal. Vamos a ver en el caso del IRPF como en comunidades autónomas. Esto es un ejemplo de qué se lleva cada comunidad autónoma en el IRPF con todas las rentas que hay. Tenemos rentas desde 16.000 euros. Si nos vamos a ir a los 20.000, 30.000 y demás, o sea, nacer o tributar en una comunidad autónoma o en otra, la verdad que hay muchísima diferencia a nivel fiscal. Hay que decir que muchas autonomías han decidido deflactar la tarifa. Han dado ejemplo a nuestra ministra de Hacienda, como la pionera fue la Comunidad de Madrid, hemos tenido Andalucía y otras muchas comunidades autónomas que sí han dado ejemplo al gobierno y sí que han aliviado al contribuyente vía inflación, simplemente para que se quede como está. Decimos que no han bajado impuestos. Bueno, contribuyente obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, sin muchas cargas, menor de 65 años y demás. ¿Cuánto te cuesta por el IRPF vivir, por ejemplo, en Navarra? Navarra, una barbaridad. Navarra, auténtico infierno fiscal. ¿Para quiénes? Para ricos y para pobres. Para unas rentas de 16.000 euros estamos viendo que hay casi 1.000 euros de diferencia entre residir en Navarra, por ejemplo, y residir en la Comunidad Valenciana. La Rioja, Murcia, Madrid, 20 euros, 50 euros pagan de IRPF los pobres. Estos son los paraísos fiscales de los pobres, que es lo que tienen que ser, no paraísos fiscales. Sí, pero fíjate que cuando nos vamos a capas medias, el que saca pecho es Cataluña. Aquí le tenemos, venga, 5.038 y para 45.000 euros, 9.686 euros de castigo fiscal. Efectivamente, un castigo fiscal que es que se te va más a la capa media, más de 500 euros de diferencia si vives en Madrid y eres una renta media que si vives en Cataluña. Cataluña es un auténtico infierno fiscal ya para todo tipo de contribuyentes. 9.000 euros te cobrarían para una renta de 45.000 euros en Cataluña, por ejemplo, y luego tenemos la Comunidad de Madrid que, bueno, pues 8.884 euros. Es que estamos hablando de unas diferencias tributarias tremendas entre unas comunidades autónomas y otras. Lo de Cataluña es especialmente delicado porque están pagando o estamos pagando el próximo golpe separatista y ellos son conscientes de una cosa. ¿Dónde está el grueso de las rentas sobre las cuales tú puedes cobrar impuestos? Está aquí, entre 30.000, 45.000, 50.000 y es justo donde ellos están apretando las tuercas. ¿Para qué? Para sacar más dinero. ¿Es donde más daño hacen a las familias? Sí, ¿qué más dará? O sea, todo sea por el Estado catalán.
Efectivamente, sí, aquí tenemos, bueno, pues prácticamente el 60% de la recaudación en estas 3 columnas de aquí, del IRPF. Por desgracia, en España hay pocos ricos, hay pocas rentas que están aquí, sí. Aunque la verdad que las diferencias son completamente desoladoras. O sea, si tú tienes alguna renta alta o tienes una ligera fortuna, es que no te puedes ir a vivir a Cataluña. No te puedes ir a vivir a Cataluña porque te roban a manos llenas. Te tienes que ir pues a regiones un poco más amigables, que atraigan la inversión, que atraigan la generación de riqueza. Por cierto, que la Comunidad Valenciana en las rentas bajas, bien, trata bien. Pero en las rentas altas parece que está haciendo posiciones para ver quién se marcha de allí, ¿eh? Sí, sí. Sigan así, sigan haciendo que la gente que ha conseguido brillar más se quiera marchar de sus sitios, sigan así. Lo digo como mensaje para Carlos Mazón, no sé, a lo mejor, aparte de que no pensó en la Dana, a lo mejor tiene que dejar de no pensar en otras cosas, porque que yo sepa es uno de los sitios de desembocadura natural del infierno fiscal catalán. Pues póngaselo fácil, no se lo pongan difícil, por amor de Dios. Pues sí, y esto solo es el IRPF, pero vamos a ver otro de los impuestos de cabecera, otro de los impuestos que María Jesús Montero quiere subir en toda España, porque es una de sus fetiches, que es el impuesto de sucesiones. O sea, no nos dejan ya ni a los muertos, vamos a llamarle como es. Sí, te mueres y te cobran un impuesto por morirte. Y aquí, ¿quién se lleva Entras la palma? en la caja pagando impuestos. Exactamente. Aquí se lleva la palma el Principado de Asturias, infierno fiscal para todos los fallecidos y todos sus herederos. Esto es un ejemplo con una renta, con una herencia de unos 800.000 euros, que eso, con 2 casas, 3 casas ahora mismo, como está el precio de la vivienda, la verdad que es bastante fácil de conseguir. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues unas diferencias abismales entre una herencia que no pagaría nada en Galicia, Cantabria, Baleares, Andalucía, en la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, en Extremadura serían pagos testimoniales, 200 euros, 100 euros y demás. Nos vemos que es que Asturias se te va más de 100.000 euros. Más de 100.000 euros te pediría el Principado de Asturias por esta herencia. Sí, Aragón 55.000, Cataluña 44.000, Castilla-La Mancha 31.000. Navarra 17.000, o sea, el corte más o menos admisible, si es que es admisible cobrar impuestos por morirse, que esto ya de verdad que es de traca, las cosas que hay que discutir, más o menos estaría aquí, pero el resto, de verdad, por amor de Dios. El resto de comunidades autónomas... Ni morirte desgrava. Sí, exactamente, y esto es solo el impuesto de sucesiones, que ahora mismo lo que no quiere el gobierno es que esté armonizado, no quiere que estas comunidades autónomas pueden decidir, ¿y cómo lo armonizarían? Pues seguramente pues en mitad aquí, de tabla. ¿Que cómo lo armonizarían aquí? O como ejemplo Adrián Barbón, igual Cataluña, porque Cataluña sí que se lleva la palma en todas las estadísticas. En IRPF cobra muchísimo más que el resto de comunidades autónomas. En el impuesto de sucesiones también está en el podium. Y en el impuesto de patrimonio, que lo vamos a ver ahora, que es otro de los impuestos fetiche del gobierno, pues también la verdad que son alumnos aventajados de la recaudación. Aquí esto es un ejemplo con un patrimonio de 800.000 euros. ¿Y qué tenemos de diferencia? Bueno, pues ¿por qué hay aquí ahora mismo cifras que podemos considerar que son bajas? ¿Por qué? Porque el gobierno ha arrebatado completamente la autonomía fiscal de las autonomías, de las regiones. No ha dejado a las comunidades autónomas bonificar el 100% de patrimonio, que eso es algo que empezó la Comunidad de Madrid en el año 2008. Le han seguido muchísimas regiones en los últimos años, en el último año y medio y demás, y provocó una guerra abierta entre el gobierno de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero a la cabeza, y el resto de autonomías, que fue Andalucía, Murcia, Valencia, siguieron la estela de Madrid, decidieron bonificar patrimonio, que es un impuesto que es que no tiene ningún sentido, que en Europa no existe prácticamente en ningún país y que duplica otra vez la recaudación. Pero es que la cosa es muy sencilla, ustedes se ponen a trabajar, ¿vale? La empresa que los contrata, bimba, 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 tortazo con las cotizaciones sociales, ¿vale? Si obtiene beneficios, bimba, bimba con el impuesto de sociedades, le pagan a usted, ¿vale? Le pagan a usted, bimba, bimba con las cotizaciones sociales, bimba, bimba, bimba con el IRPF, consigue salvar algo, va a consumir, dinga, dinga, dinga con el IVA, consigue ahorrar algo, bimba, bimba, bimba por rentas de capital en el impuesto de la renta, consigue que algo sobreviva, ¡pum!, impuesto de patrimonio. O sea, así es la historia, es como una película de Bud Spencer y dices, por amor de Dios, le saldrán agujetas ya de pegarme tortazos. No, no tienen ningún problema. Es decir, si te mueres, otro impuesto. Si consigues salvar algo de tu patrimonio, otro impuesto. Venga, hombre. Sí, y efectivamente es un impuesto que golpea la acumulación de riqueza. O sea, lo que te invita el impuesto de patrimonio es a que te lo gastes todo. Porque si tú decides dejarte algo de dinero para, no sé, invertir en el futuro, beneficiar al negocio familiar,
familiar de alguna forma, ampliar la plantilla de tu empresa, pues aquí te viene el gobierno. ¿Por qué hay algunas comunidades autónomas que tienen el 0? Porque esas comunidades autónomas lo bonificaron. ¿Qué ha hecho el gobierno? Crear un impuesto que ha llamado de solidaridad, como siempre, ellos son solidarios, pero por la fuerza. Y le han llamado el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. No está aquí, pero sí que ha obligado a Andalucía, a Madrid y demás autonomías a cobrar el impuesto por otra vía. O sea, les ha eliminado la autonomía fiscal en este impuesto y este es el ensayo para hacerlo con el impuesto de sucesiones, porque el impuesto de patrimonio tampoco recauda tanto, pero sucesiones sí. Desgraciadamente todo el mundo se muere. Entonces es un impuesto que vas a cobrar constantemente en todas las familias. Venga, así que ¿qué este más es el tenemos? panorama fiscal donde cada vez las autonomías van a tener menos poder, donde el gobierno también Salvo apunta, Cataluña, claro. exacto, donde el gobierno también apunta ya el IRPF y la incoherencia, lo que tú comentas, que al final Cataluña sí que va a poder decidir qué hace con patrimonio, sí que va a poder decidir qué hace con sucesiones y sí que va a poder decidir qué hace con el IRPF. Y luego ya le pasaremos una facturita y empezaremos a trabajar en el cupo catalán. Que simplemente un mensaje. País Vasco y Navarra tienen un sistema propio, es el sistema que denominan sistema de concierto, que va combinado con un cupo, etcétera, etcétera. Bueno, no van por el sistema general. ¿Ustedes han visto que la evolución haya sido en País Vasco y en Navarra bajar los impuestos? Hubo un tiempo, hace tiempo, en el que fue así. En la etapa actual han utilizado esa capacidad autónoma ¿para qué? Para disparar la carga de impuestos. Lo digo como mensaje patrocinado de lo que va a ocurrir en Cataluña. En cuanto reciban más capacidad, si alguien se cree que va a ser para bajar impuestos, y un churro. A un político le das más herramientas y nunca son para bajar impuestos. Siempre es para incrementar la deuda, siempre es para incrementar los gastos, siempre es para incrementar el número de cuñados, primos, sobrinos que enchufan. O sea, vamos a dejarnos de historias. Lo mejor que puedes hacer con un político es dejarle lo mínimo posible. Porque si es un buen gestor, aprenderá a gestionarlo así. Y si es un mal gestor, lo que hay que hacer es largarlo, que para eso están las votaciones. Pero en cuanto le das capacidad para robarte más, lo acaban de ver, ¿qué hacen? Venga, sacan la corneta, séptimo de caballería y pasan, vamos, a sable limpio, que es lo que está ocurriendo. Pues efectivamente, cuando nos diga María Jesús Montero que por activa y por pasiva que no subo impuestos, ya sabemos que no solamente es mentira, es que es una mentira descarada. Que viene la horda vikinga. Bueno, ¿qué quieren que les digamos? Que a levantar España, porque esto está como está.